Pues yo os voy a dar la bienvenida. Mi nombre es Carlos Becker, como veis ahí. Hoy debuto aquí, es mi nuevo puesto. Soy el nuevo director de Corpo y Administración Pública. Llevo muchos años aquí en la empresa, en muchos puestos, pero ahora cojo la responsabilidad de lo que es el segmento Corpo y Administración Pública. Y os quería dar la bienvenida pues, a este espacio. Yo creo que es un espacio envidiado y envidiable, donde nuestra misión es un poco inspirar a clientes, partners, gente que viene aquí con nosotros a pensar en un día, ¿no? Y realmente, a mí me gusta decir que realmente la palabra autodidacta está minusvalorada. Yo creo que cuando un hijo tuyo te dice, no, eso autodidacta, voy a aprender el piano. No, realmente no es autodidacta, no aprende él solo. La gente joven se inspira en YouTube, ¿no? Pues nosotros pretendemos algo más modesto con el observatorio, pero yo creo que es algo importante, ¿no? A la hora de innovar, hay mucha gente que ha innovado antes que nosotros. Hay mucha gente que realmente ha hecho cosas en otros sectores, que realmente innovar es como aplicarlo de ese sector a otro sector, ¿no? Pues yo creo que el observatorio de la empresa pretende pues, traer aquí gente que sabe de muchas cosas para inspirar a otra gente a que haga cosas. Yo creo que ese es el tema fundamental de lo que es el observatorio. Para ello contamos pues, con expertos, con gente como Google, gente del MIT de Opino, y también contamos con eventos como este, donde realmente presencialmente pues, traemos a la gente más cerca para que podáis compartir de cerca pues, su conocimiento. A partir de ahí, a mí me gustaría, o sea, nosotros como Vodafone somos también, nos dicen, ¿qué es Vodafone? Es una operadora, ¿no? Pero también es un gran retailer. Nosotros cuando nos comparamos con clientes que vienen aquí, tratamos de contarles nuestra experiencia de transformación digital. Nosotros nos estamos transformando. Y yo creo que hay tres cosas en Vodafone que están cambiando, ¿no? La primera es que nos estamos transformando internamente. Ha habido muchas noticias en prensa, pero nosotros nos hemos transformado internamente para orientarnos a los canales digitales y a cómo compra el cliente el día de hoy. Es una profunda transformación interna que estamos acometiendo. Segundo, otra cosa que está pasando, yo creo que hay dos cosas que están pasando importantes. Una en nuestras dos líneas de negocio fundamentales. Una en consumo, acabamos de lanzar los planes ilimitados, los ilimitables famosos, que pretende cambiar la forma de comprar servicios de telecomunicaciones, ¿no? Hemos dado un paso en esa línea que vuelve a ser arriesgado porque nadie lo está haciendo. Y aunque parezca fácil, hay que preparar todo lo que está por detrás, hay que preparar la red, hay que fomentar al cliente a que los consumos sean de otro tipo, realmente consumen servicios más que tráfico, y es algo que realmente está cambiando nuestra forma de hacer las cosas, desde la red a los sistemas a todo. Y el tercero es de lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Que es el 5G. ¿Y por qué el 5G lo llevo más al mundo empresarial? Pues porque pienso que es una oportunidad excelente para todas las empresas de liderar lo que es el desarrollo de esta tecnología. Yo creo que hay un modelo de negocio en el sector consumo con las operadoras, que es el del tráfico y la velocidad, pero creemos que 5G cambia el paradigma y hace que pueda haber otros modelos de negocio que puedan llevar también a la transformación digital y sobre el que se puedan montar otras empresas a desarrollar modelos de negocio. Yo creo que a partir de ahí es un momento importante. El viernes pasado, aunque ya se había anunciado en prensa, nos adjudicaron, pues yo creo que el proyecto 5G más grande que hay ahora mismo, yo diría el más chulo que va a haber el año que viene en España, ¿vale? Que es el proyecto 5G Andalucía. El proyecto 5G Andalucía, porque tengáis idea, aparte de otras cosas que estamos haciendo, es un proyecto de unos 25 millones de euros, en el cual hay como unos 6 millones de euros que nos va a poner Red.es, pero que lo más importante yo creo son las dimensiones, ¿vale? Realmente hemos metido en ese proyecto a, si no me equivoco, y ahí tengo para apuntarme, 26 clientes y partners, 11 administraciones públicas, más de 30 casos de uso en 10 sectores, y hemos hecho 110 sesiones aquí con clientes para poder aterrizar esos 30 casos de uso, ¿no? De esto se va a hablar un poco aquí hoy, desde el punto de vista de cómo tocar el 5G para las diferentes tecnologías, pero persigue que todos esos clientes, esos partners, puedan construir modelos de negocio que nos ayuden a hacer cosas nuevas con el 5G. A partir de ahí yo creo que me toca dar después paso a los expertos y a los que saben de esto, pero lo dejo ahí porque yo creo que esto va a llegar, o sea, no estamos hablando ya de una tecnología que va a venir dentro de unos años, sino que esto se va a acelerar y que hay muchos clientes interesados en qué puede hacer la tecnología para poder
mejorar o transformar sus negocios hacia un mundo más digital, transformar industrias completas, transformar la sensorización, transformar todo lo que es el manejo de datos en tiempo real, ¿no? Y de esto vamos a hablar aquí hoy. Yo creo que a partir de aquí vamos a ver un vídeo, ¿no? Y luego yo ya presento a José Antonio Cano, que va a liderar la sesión o el panel con nuestros expertos, y directamente después del vídeo pues arrancamos un poco lo que va a ser la sesión de la mañana. Nada, agradeceros a todos y espero que les saquéis partido, y cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Venga. Hemos sido el primer operador en conectar un smartphone 5G a la red, en hacer una llamada, una video call usando 5G, mostrar cómo se ve un vídeo 4K en tiempo real, haciendo streaming desde YouTube. Para esto hemos desplegado una red de 11 sitios en Barcelona, dando cobertura al centro de la ciudad, también a algún hotel y por supuesto aquí en la Fira. 5G, primero, como tecnología, trae, digamos, tres grandes cosas. Una, por supuesto, más velocidad, en lo que todo el mundo se espera. Segundo, como decía antes, una latencia muchísimo más baja, de tal manera que toda la gestión de tus contenidos, toda tu CPU, se ejecute en un centro de datos y lo que tengas sea simplemente un cliente muy fino que haga la presentación y el interfaz para cualquier aplicación. Y tercero, muchísima más capacidad. No solo va a permitir, por supuesto, volúmenes de datos más grandes, sino también que se desarrolle Internet de las cosas a unos niveles que en 4G sería imposible. Hemos presentado, por ejemplo, una banda de música en la cual la mitad de los músicos están en nuestro stand y la otra mitad está en el stand de Ericsson, la del cirujano conectado, donde un cirujano experto hace coaching, telementoring a un cirujano que está operando en directo. Otra aplicación muy importante es la de Cloud Gaming, simplemente con un terminal de realidad virtual donde tú pongas tu teléfono 5G, te conectas a la nube hace todo el procesado y la latencia es tan pequeña como si estuvieras cableado con tu PC de gaming. Si alguien alguna vez pensó que los operadores cada vez se están convirtiendo en tuberías de datos agnósticas y que no añaden valor, pues que piense otra vez, porque a partir de ahora las aplicaciones más importantes, más sensibles y que mejores prestaciones necesitan, van a estar hosteadas dentro de nuestra red, van a ser una parte integral de nuestra red y van a estar más cerca del cliente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Vodafone por la invitación. Me toca el papel de moderar, no liderar. Voy a moderar la mesa de debate. Es una mesa muy rica porque tiene la visión tanto por parte de operadores, tiene la visión por parte de la industria y tiene la visión un poco más agnóstica por parte de una firma de analistas como pueda ser IDC, donde lo que vamos a intentar poner es encima de la mesa aquellas problemáticas o aquellas casuísticas que nosotros estamos viendo en el research que hacemos, sobre todo verticalizado por industria y contextualizado dentro del viaje de la transformación digital que se está dando en todas las organizaciones. De hecho, uno de los datos que nosotros avanzábamos al principio de este año en nuestro evento de Predictions es que el 25% de todos los terminales endpoint van a llevar inteligencia artificial fundamentalmente por la irrupción de 5G. 5G va a ser el habilitador, por así decirlo, para que tecnologías de tercera plataforma como puedan ser cloud, como pueda ser la realidad virtual o realidad aumentada o incluso la inteligencia artificial, vamos a decirlo de alguna manera, tengan sentido. De hecho, hay una explosión en cuanto a los datos. Se hablaba en el vídeo de la velocidad y este desarrollo y generación de datos, hasta el punto de que nosotros lo que vemos desde IDC es que en el año 2020, es decir, el año que viene, más de la mitad del gasto
que hacen las empresas va a estar vinculado a esos datos. Por eso es tan importante que el desarrollo y despliegue de una tecnología como 5G nos abra el abanico a nuevos casos de negocio, casos de uso, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de interaccionar tanto con el usuario y con las empresas. Efectivamente, IoT va a ser un elemento central desde el punto de vista de que esta mayor capacidad de conectar dispositivos, esto nos lo dirán ahora mismo los panelistas, va a generar una nueva forma de hacer negocios por parte tanto de operadores como de players que juegan en la industria. Por eso, sin más, no quisiera entretenerme mucho más, me gustaría darle la bienvenida a Beatriz Fernández, ella es Manager de Innovación en Vodafone. Hola, Sí, buenos días. También me gustaría darle la bienvenida a Manuel Lorenzo, es el Head of Technology and Innovation de Ericsson. Rodrigo Menchaca, que es el CEO de una empresa que se llama AIS Channel. Javier Pérez, Industry Manager de Google. Y por último, pero no menos importante, Juan Olivares, que es Bus Service for Europe de OnMobile. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Carlos introducía este proyecto que ha ganado Vodafone de 5G Andalucía y el vídeo nos daba unas primeras pinceladas de cosas que se pueden hacer con el 5G. Pero a mí me gustaría avanzar, Beatriz, si os parece bien, con una primera pregunta introductoria que os voy a lanzar a todos, pero que me gustaría que particularizarais cada uno en vuestra visión, tanto de operador como de player o empresa de industria, y es, bueno, más allá de la definición formal que es 5G, ¿qué podemos esperar de 5G? Bueno, pues empiezo yo. La parte... Sí. Como habéis visto ya en el vídeo, yo creo que los tres pilares están claros de 5G, ¿no? Es una mayor velocidad, una mayor capacidad y una menor latencia. Para mí, ¿qué significa esto al final? Significa, pues, definirlo como una experiencia de usuario mucho más consistente. A día de hoy, por ejemplo, con 4G tenemos una red estupenda, pero cuando estamos más cerca de la antena tenemos mucha mayor velocidad, trabajamos con más inmediatez. A medida que nos vamos alejando de la proximidad a la antena, la velocidad va disminuyendo, lo notamos más cuando usamos datos. Esto con 5G y gracias a técnicas que se incorporan como Massive MIMO, que es una técnica de beamforming en antenas, va a hacer que este aumento de velocidad no sea solo cerca de la antena, sino, como digo, no es una experiencia a lo mejor plana de usuario, pero mucho más consistente y que en el borde de celda incluso alcancemos velocidades de gigabits. Esto para mí es súper importante, junto con la baja latencia y la velocidad, que vamos a hacer acceder a aplicaciones, por ejemplo, en el cloud, la inmediatez del dato va a ser mucho más rápida, que va a abrir un abanico de posibilidades enorme en la industria. Manuel, y desde vuestro punto de vista también como operador, por complementar un poco la visión que daba Beatriz, en términos de, por ejemplo, coste por bit, que es un tema que puede salir, ¿qué es lo que esperas tú de 5G? Bueno, Beatriz ha puesto las claves de las prestaciones, que es de lo que hablamos todo el rato y no sé si demasiado, pero hay que hacerlo, porque realmente es un salto cuantitativo importantísimo respecto a las generaciones anteriores. En realidad, cuando se concibió 5G, pues se definió un tablero de KPIs bastante poblado y creemos que además de poner en valor que estas nuevas características de performance, también hay que poner en valor la flexibilidad de elegir las características de performance que tú necesitas para tu negocio y que pueden ser diferentes de las del otro negocio. Porque si no parece que hablamos de 5G y a la vez es un Ferrari y un camión, ¿no?, de mercancías. Esa flexibilidad nos parece, de hecho, el arma competitiva que van a tener los operadores. Cuanto más la puedan exportar y exponer a sus clientes, pues creemos que pueden realmente competir mejor. Básicamente, pues viene nativo con 5G toda la virtualización de la parte, vamos a llamar, digital de la red, con lo cual se puede realmente crear una serie de offerings diferenciados
que permiten que el que necesita para muy pequeños dispositivos este tipo de tráfico lo puede tener, el que necesita una alta velocidad lo puede tener, el que necesita una baja latencia también la puede tener. Y nos parece súper interesante ese aspecto para completar el marco de lo que es la revolución de 5G. Podríamos decir un poco como de manera transparente para el usuario. O sea, que el Sí. usuario ni siquiera se tiene que enterar de lo que hay por detrás. En realidad 5G hablamos como si fuera otra cosa, pero es la Internet de la década que viene. Entonces tiene que ser posible que la Internet que yo necesito sea la que el operador me pueda dar. Y esto es lo que está detrás de esa flexibilidad. Y luego hay un tema muy prosaico, pero que creo que es muy importante, que es que realmente el coste del megabit por segundo baja bastante con 5G, con lo cual ya hay un caso de negocio para hacer un despliegue importante de esta tecnología. Además de por todos estos modelos de negocio nuevos y posibilidad de hacer ofertas diferenciadas. Vale. Me quedo con esta última parte de modelo de negocio para introducir la pregunta a Rodrigo, pero antes, disculpadme porque no lo he dicho, se prevé un turno de preguntas. Yo creo que somos el número de asistentes suficiente para que podamos incorporar las preguntas a medida que vamos desarrollando la conversación si tenéis alguna, con lo cual sentiros libre de levantar la mano, pedir un micrófono si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los panelistas durante la sesión. Me quedaba con la parte esta de modelo de negocio porque más allá de la introducción de estas ventajas o de estas características técnicas por la parte de 5G, hay dos cuestiones que a mí se me antojan esenciales. La primera de ellas es modelo de negocio, como tú decías, y la segunda es la visión por industria. O sea, cómo esto se aterriza a través de casos de uso y se despliega en una industria. Y por eso, Rodrigo, cuando hablamos de qué esperamos de 5G, a mí me gustaría, si no te parece mal, porque aquello de hacerse publicidad uno mismo suena un poco feo, ya lo hago yo, es una plataforma como IS Channel que congrega a casi 15.000 cirujanos diarios en 184 países y que ayuda a hacer 143 millones de cirugías que no se pueden hacer por falta de medios o falta de training, y cómo este concepto, este Netflix, por así decirlo, del training para cirujanos puede ser una realidad o ha podido ser una realidad gracias a 5G. Bueno, gracias por la invitación y este es un placer compartir este panel. Lo voy a llevar aún más simple. Hablas del operador, hablas de la empresa, yo voy a hablar de la persona. Todos somos humanos y la tecnología tiene que servirnos. Todos hemos tenido algún problema médico, hemos ido al médico y hemos querido una segunda opinión. Eso es la medicina normal. Si tengo, no sé, alguna dolencia, lo puedo hacer. Puedo decirle al doctor, doctor, muchas gracias. Vuelvo a mi casa, llamo por teléfono y consigo una segunda opinión. En el mundo quirúrgico no es posible sin 5G. Así de contundente y fuerte. ¿Por qué? Porque acceder a la experiencia de otro cirujano y tomar una decisión colaborativa cuando estás operando a alguien es imposible. No puedo dejar, quédate ahí un momento, te voy a dejar anestesiado e iré a consultar a un colega, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido con la colaboración de Vodafone y todos los partners es básicamente conectar a un cirujano a las cámaras laparoscópicas de un cirujano remoto y permitirle a los dos decidir colaborativamente en un momento concreto mediante dibujos. ¿Por qué digo la persona? Creemos que hemos tenido una trascendencia mundial con este caso y una cobertura mediática mundial básicamente porque es llevar el 5G a algo que lo entiende la señora María que va al mercado en la mañana, que entiende perfectamente que no solo le tocó al cirujano que le toca por cercanía, sino que es ese cirujano más la experiencia del mejor del mundo que puede, en colaboración, tomar una decisión en conjunto. Te cojo el término ciudadano, porque así me viene bien para introducir la pregunta a Javier. Desde el punto de vista de ciudadano hemos hablado, hablaba Rodrigo del caso de salud. Yo quiero llevarlo un poco más al término mundano y vamos a hablar de algo que requiere mucha capacidad de cálculo, que requiere muchísima necesidad de espacio, que es el tema de los videojuegos. Entonces, desde vuestro punto de vista, comentábamos antes de la charla un proyecto o una iniciativa específica de Stadia, que es la evolución, por así decirlo, del mundo del videojuego. Javier,
¿cómo tiene impacto esto desde el punto de vista de una empresa como Google? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la charla, que yo creo que va a ser muy interesante. La pregunta que me haces es muy relativa al comentario que hacía antes Yago en el vídeo, donde hablaba de que 5G, una de las grandes transformaciones que va a traer es la capacidad de mover computación e inteligencia en el dispositivo, en la casa, en la industria, a la nube, dándonos la capacidad de acceder a toda la innovación, toda la capacidad ilimitada de la nube, teniendo una interfaz llamada muy ligero, ¿no? Eso es justamente lo que hace Stadia con la industria de los videojuegos. Básicamente, coger toda la computación que a día de hoy está en la consola de casa y llevarla a la nube gracias a la capacidad de tener una experiencia de muy baja latencia que simule de alguna forma que tienes la computación en casa. ¿Eso qué te habilita? Te habilita la posibilidad de acceder a entornos multijugador construidos de una forma mucho más tiempo real, te habilita la posibilidad de tener un refresco tecnológico mucho más ágil, porque inmediatamente ya no tienes que cambiar tu consola para hacer la última tecnología, que se irá incorporando gradualmente, prácticamente en tiempo real, a cómo va saliendo al mercado. Y tercero, va a habilitar además modelos de negocio completamente nuevos e innovadores, porque de repente ya el tema no es comprar algo físico y tal, empieza a ser todo un tema de suscripción o de pago por uso. Eso está por ver cómo aterrizará, porque todavía está por aterrizar comercialmente en la segunda mitad del año, ¿no? Pero esto es algo que seguramente iremos desarrollando durante la charla, que se puede extrapolar a muchas otras casos de uso, tanto del mundo consumidor como del mundo empresa, porque esto mismo que estamos contando para el mundo de videojuegos va a llegar al mundo IoT, al mundo de dispositivos, Machine Learning, luego lo comentaremos y demás. Y yo creo que 5G va a ser el gran habilitador de eso, tanto en el mundo de la movilidad y ultramovilidad como en el mundo del IoT. Está claro que Stadia va a funcionar muy bien cuando estés en casa con una cobertura fija. En el mundo móvil, pues probablemente tenga alguna dificultad más, pero con la llegada del 5G, eso evidentemente va a tener una experiencia absolutamente correcta, ¿no? Juan. Y desde tu punto de vista, ¿vale? Como responsable de servicios de valor añadido que pueda ser, ¿cómo ves tú el escenario de 2018 y cómo ves la evolución que está teniendo 5G ahora mismo y que pueda tener en un futuro muy, muy cercano? O sea, ¿cómo lo estás percibiendo tú? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, el año que viene, hablar de 5G el año que viene es, desde el punto de vista también de usuario, que es el que también intentaré dar este punto de vista, creo que está muy lejos, ¿no? O sea, el año que viene vamos a tener algunas pruebas piloto, habrá experiencias, habrá demostraciones de lo que creemos que puede ser. Yo creo que cuando estamos hablando ahora Javier estaba comentando, trasladar la tecnología de computación, esto para el usuario se va a trasladar en cosas muy sencillas, como que el móvil, cuando ahora te pones a jugar, si tenéis críos y le dejáis el móvil durante 2 horas, es muy probable que no lleguéis a casa con batería. Entonces, algo tan sencillo que es la batería va a ser algo que se va a trasladar al usuario y lo va a ser una percepción inmediata. O sea, en cuanto a trasladar la tecnología de computación a la nube, el móvil le va a durar la batería mucho más y va a poder jugar el niño más tiempo y tú seguir recibiendo comunicaciones. Bueno, el año que viene, según entiendo, y esto que es una pregunta que te van a poder contestar mejor los expertos del operador, se dice que la tecnología 4G todavía tiene mucho camino de recorrido, de evolución, que va a mejorar mucho y que va a ir permitiéndonos hacer pruebas y experiencias. Pero yo creo que el reto empieza por que empecemos, por ejemplo, en el sector de videojuegos, que es el que estábamos comentando ahora, a intentar conectar el videojuego con otra cosa más, con algo que esté en nuestro alrededor, algo que nos permita empezar a disfrutar del videojuego, pero no a través de una pantalla exclusivamente, sino que podamos decir, pues juguemos con las luces, la música, incluso pues estamos hablando de algún piloto con temperaturas, ¿por qué no poder jugar si ya tenemos casas con domótica? ¿Vale? Evidentemente eso ahora mismo se puede hacer en una casa, pero en exteriores y poder jugar fuera pues va a ser algo que sin 5G será inviable. Particularizando, perdona, tenías una pregunta. Antes de que nos vayamos de
Pero eso entiendo. Antes de que avancemos y pasemos ¿Puedes página. presentar, por favor? Sí, bueno, hola, yo soy Mario Casero, de Innovación y Desarrollo de Negocio también aquí en Vodafone España. Antes de que pasemos página, ya que estáis con el tema del gaming, yo es que le doy bastantes, tengo una avería con el tema importante. Yo quería preguntaros, ¿qué aporta 5G sobre la conexión de fibra que yo ya pueda tener en casa? Bueno, a ver, pensar en el futuro y tener una certeza de lo que va a pasar en más en una industria como videojuegos es algo que, no sé, llevo trabajando 15 años y he acertado muy pocas veces. Pero yo creo que tenemos que ahora mismo jugar en el móvil. Es una experiencia que si tú la comparas con la de casa no tiene nada que ver. O sea, tú en el móvil tienes que descargarte una aplicación y tienes casos, si tienes un 4G y estás fuera, pues a lo mejor puedes jugar a un juego HTML5 y alguna cosita un poquito mejor, pero vamos, no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que el que tú puedas jugar a un juego que sea un único juego, ahora para los desarrolladores de videojuegos tienen que hacer una versión para la PS4, para la Microsoft, otra para el móvil Android, otra para el iPhone. Bueno, yo creo que lo más probable es que en el futuro se desarrolle una tecnología y que se pueda jugar en la nube a esa tecnología sin que tengamos que estar desarrollando para cada dispositivo. Eso es una ilusión que tendríamos, pero yo creo que eso, desde el punto de vista de la industria de videojuegos, es el deseo de los desarrolladores y también el tema de la piratería. Algo que está en la nube es mucho más complicado de piratear, con lo cual significa que los ingresos, la gente quiera jugar, van a ser mucho mayores. Sí, de hecho, Stadia, que sale en la segunda mitad del año en España, básicamente es un streaming de vídeo donde toda la computación de la consola se produce en la nube, con lo cual te da igual absolutamente el dispositivo, lo que necesitas es una buena conectividad y una buena capacidad de ver el vídeo y de controlar el videojuego. Entonces, no sé técnicamente, esto ya a lo mejor otros colegas pueden comparar la fibra con 5G. Lo que está claro es que 5G te va a dar la movilidad. Yo, por ejemplo, me gustaría ser como tú y ser un gamer intensivo. Lo que pasa es que no controlo bien las teles de mi casa. Tengo 2 niñas y digamos que controlo poco el tiempo de uso de la tele o de las teles, y entonces pues, me resulta muy difícil conseguir continuidad en los juegos. Pero resulta que en el futuro podré jugar un rato en una tele, jugar otro rato en otra tele, continuar la partida de forma totalmente transparente. E idealmente a mí lo que me gustaría es que cuando me vaya de viaje con la tablet pueda seguir jugando o con el móvil, o cuando esté en un hotel poder hacer lo mismo y seguir como si la misma experiencia que esté ahí en casa. Para eso sí que hace falta, ahora falta 5G probablemente. Sí, yo un poquito diciendo eso, respecto a la red fija y a la red 5G, la movilidad es clave, ¿no? Entonces ya no es moverte de un dispositivo a otro, sino de por qué no echar una partida en el retiro, ¿sabes? Ahora es inviable, tienes que estar en tu casa conectado. Y luego hay cosas, como decía al principio, la latencia va a ser clave, todos los ejemplos que estamos poniendo de llevar la computación a la nube, ¿vale? Pero además de latencia, llevar la computación a la nube, al final hay casos de uso que no se pueden hacer sin 5G. En el Mobile World Congress hicimos una demo, pero vamos, lo que es la realidad virtual, un juego en realidad virtual, para que funcione movilidad correctamente, eso no lo podemos hacer con 4G. Es necesario la red 5G para ello. Cuando hablamos de gaming, hablamos de otras proposiciones en empresas, educación, puede ser otra de ellas. Sí, hablamos de la medicina también. La latencia es la clave del 5G. Bueno, la experiencia de juego también entendemos que va a cambiar. Si estás jugando en movilidad y tienes otros elementos a tu alrededor que puedes tocar dentro del juego, tu experiencia no va a ser la misma que cuando estás en una casa. O sea que yo creo que además de todas esas cosas y cosas que no imaginamos todavía, que tenemos que verlas todas juntas para poder verlas de verdad. Muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta porque me has pisado las 3 preguntas siguientes que yo tenía. Está bien. No, pero bromas aparte, has dado perfectamente con la clave, precisamente porque tocas los 3 elementos centrales que están ahora mismo encima de la mesa cuando estamos hablando de 5G. Tú comentabas 2 de ellos al principio. Parte de corporate versus consumo, la parte de empresa versus consumo, es el primero. 2, casos de uso que pueden ser un poco ad hoc versus otros que puedan ser escalables. Y efectivamente, la parte de la realidad virtual, desgraciadamente, no es algo que se pueda escalar. Y la tercera, que me parece muchísimo más importante, es la experiencia del cliente.
En todos los casos estamos hablando de temas de omnicanalidad. De hecho, lo que nosotros vemos por la parte de IDC, y era una de las predicciones de este año, es precisamente el tema de la experiencia de usuario. Cada vez se está intentando incorporar más inteligencia artificial para personalizar más el producto por el mero hecho de que la experiencia de usuario se convierta en el elemento central. De hecho, cuando estamos hablando de consumidor, y ya enlazo, yo no quiero ningún protagonismo, pero me sirve para enfocar hacia dónde quiero ir. Comentaba yo con los panelistas antes de que saliéramos fuera que, según una encuesta que hicimos nosotros en IDC el año pasado, a usuario de consumo, hay un elemento que se pone encima de la mesa. El 70% de los usuarios saben que es 5G, con lo cual la penetración o las campañas de marketing que se están haciendo tanto por parte de operadores como por parte de industria está calando. Sin embargo, la oferta de valor, el paquete de soluciones que se pueda ofrecer para que un usuario lo compre, es lo que todavía no está tan claro. Entonces, tú decías, yo soy gamer, sobre ¿qué me ofrece sobre mi conexión de fibra? Esa es la pregunta que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Cómo tiene que ser el paquete de servicios que yo te ofrezca para que pagues por una suscripción de 5G? Por otra parte, desde el segmento corporate, y aquí es donde quiero avanzar ahora con los retos que tenemos o qué trabajo tenemos por delante en este 2019, porque me habéis hablado de conexión, me habéis hablado sobre todo de la parte de IoT, el despliegue de IoT, y hablamos de modelo de negocio. Claro, cuando estamos hablando del segmento corporativo, la parte ya de interconexión de muchos dispositivos de IoT es clave. Entonces, aquí es donde aparecen las dos cuestiones. Uno, ¿cómo se trata esta parte corporate? ¿Qué retos son los que tenemos que poner para dar respuesta a esto? ¿Y qué modelos de negocio o qué aproximaciones son las que podemos empezar a vislumbrar en este año 2019? Aquí no quiero seguir un orden, o sea, el que se sienta más... Manuel, ¿Puedo, si quieres, por romper el hielo. Puedo romper hielo con esto. Nosotros en el Ericsson, en el 5G Business Potential Studio, realmente ha dado vueltas en torno a esta pregunta que tú estás haciendo, porque no solamente hay que hacer lo importante, que es dar el servicio que de verdad espera un cliente concreto, una corporación, sino hay que organizarse dentro de la casa, en el operador y en la máquina tecnológica que tiene dentro, para ser eficiente. Entonces, hemos ido de lo muy específico, del caso de uso súper específico que puede tener alguien, hacia dentro de la red y luego encontrando transversales que son comunes a varios servicios, de manera que puedes tener una transversal de vigilancia inteligente y luego puede ser útil para distintos sectores industriales, desde vigilancia con drones hasta vigilancia de perímetros de parques tecnológicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero decir es que estamos hablando del 1 milisegundo de latencia, estamos hablando de unas prestaciones que parecen de ciencia ficción, pero luego hay que tardar el 1, 2, 3 meses o 6 meses en crear un servicio. Es un reto tremendo el que tiene un operador. Es una ventaja muy grande el hype que hay con 5G en sectores corporativos que están esperándolo ya. Entonces yo creo que para mí es uno de los momentos más interesantes en ingeniería y en innovación, porque podemos hacer esto y el error sería hacerlo por separado. El error sería intentar sacar paquetes que luego no cuadran con el mercado. Creo que es súper importante, por eso lo que se ha comentado antes. Hay que tener 10, 100, 200 workshops con ese tipo de empresas, hay que hacer acuerdos concretos, hay que avanzar. Y yo creo que los operadores y nosotros los suppliers tenemos que aprender en ese proceso para triunfar y competir mejor. Entonces, en general lo que comentas, no solo no hay bola de cristal, sino no hay receta mágica, pero creo que eso va a ser proporcionalmente más y más parte del trabajo que vamos a hacer operadores e industria en 5G. Vamos a dar por hecha la fase dura de la creación de la tecnología, de las miles de patentes, de la posibilidad de operar esto, la disponibilidad de los terminales este año y el año que viene. Vamos a dar un poco por hecha esa fase, en el buen sentido de la palabra, sí, porque hay terminales, y abrir a fondo la parte de los casos de uso comerciales, no los casos de uso de demostraciones. Yo creo que estamos en ese preciso y precioso momento ahora mismo. Javier, y en la fase de creación de casos de uso comerciales, por servitización, que era lo que decía Manuel, IoT, parte industrial. Comentábamos antes la capacidad de cálculo, comentábamos antes que
esta posibilidad de conectar estos sensores de IoT junto con la potencia de almacenamiento y cálculo en la nube se despliegan. ¿Qué aproximación o qué retos es el que tú, desde vuestro punto de vista, además privilegiado desde Google, estáis viendo? Pues mira, es justo que estás explicando más el ingrediente de los modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Que muchas veces están muy relacionados con el mundo de IoT. Y que pone muchas veces unos requisitos a la conectividad del mundo de IoT muy complicados de conseguir con las tecnologías actuales, ¿no? Tanto en ancho de banda como sobre todo en latencia y, si me lo permitís, también en estabilidad de la conectividad, que es algo que también 5G nos trae para muchos entornos críticos, ¿no? Entonces, ahí directamente hay que asumir que 5G nos va a permitir, porque a día de hoy no podríamos hacerlo, y otros que nos va a permitir hacerlo de una forma mucho mejor, mucho más barata. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Un caso de uso que sí que hemos conseguido hacer, a pesar de que probablemente con 5G sería mucho más barato y mucho mejor, es el de, trabajamos con el LG y en las fábricas del LG de fabricación de pantallas. Estamos analizando, ellos tenían con cámaras un análisis de calidad del panel que salía de la fabricación para ver si tenía algún defecto, para devolverlo o para continuar en la cadena de producción, ¿vale? Eso se hacía varias veces por segundo porque pasan las pantallas y la cámara tiene que tomar la imagen y decidir si esa pantalla está bien o mal y por velocidad y por calidad sus modelos no estaban funcionando bien. Aplicando modelos avanzados de Machine Learning junto con nuestras capacidades de Google Cloud, fueron capaces de mejorar la predictibilidad y de funcionar. ¿Qué pasaba? Que para conseguir mover a esa velocidad las imágenes y analizarlas, la única forma que pudimos hacer fue hacerla en el dispositivo IoT, en la propia cámara, ¿vale? Y de hecho utilizaron uno de nuestros productos que es una circuitería de Machine Learning para dispositivos IoT. Eso probablemente con 5G te lo puedas llevar a la nube, ¿no? Y de alguna forma abaratar mucho más ese proyecto o abrir proyectos que probablemente los números no salían. En el caso del LG salieron porque el impacto que tenían en su negocio era brutal, pero a lo mejor en otros modelos pues no te salen o no tal. Y en esa mezcla entre volúmenes de datos masivos, conectividad probablemente más masiva, más barata, más ágil y Machine Learning, se van a abrir un entorno increíble de casos de uso en todo tipo de industrias relacionadas con el IoT, ¿no? Rodrigo, ¿querías aportar algo? Sí, de hecho voy a coger lo que estás diciendo. Es nuestro caso. O sea, nosotros ya llevábamos desarrollando una tecnología para mentorizar. No inventamos nada nuevo. Un cirujano habitualmente, si hay una complicación en un quirófano, tiene que bajar, ponerse el pijama, lavarse, entrar, dar la instrucción y salir. Y lo que estamos haciendo, cuando nos contactasteis y con la gente de GSMA, evidentemente añadir 5G a una necesidad real que ya existía, aceleraba todos los procesos y el beneficio era evidente. O sea, estamos hablando de que ahorramos casi 3 horas de cirujano experto por semana. Eso es igual a 2 cirugías. Pensar en el impacto en las listas de espera, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue no buscar un uso del 5G, sino utilizar el 5G para una necesidad real que existía y ver todos los puntos donde la mejoraba. Y realmente, bueno, ese es nuestro caso. Sí, también, si lo aplicas al mundo de los servicios de valor añadido, pues tenemos ahora relacionado sobre todo con el móvil, la movilidad. Desarrollas una aplicación, la lanzas al mercado, recibes sus comentarios. Si trabajas por el fallo, vamos a decir, y rápido recibes comentarios, mejor la aplicación, vuelves a lanzar. Con Machine Learning, con inteligencia artificial, con todo esto lo podemos recibir en tiempo real y aplicarlo inmediatamente, con lo cual reduces mejora la experiencia de usuario y, por tanto, el modelo de negocio mejora. Y mejoran tus costes, mejoran tus ingresos, mejora todo. O sea que eso es una de las grandes, porque con la inteligencia artificial en el mundo de los videojuegos además se considera que vamos a ser capaces de diseñar juegos y aprender de las experiencias del propio cliente que no somos capaces de imaginar. O sea, juegos conceptos que no han existido, se van a crear. Y todo esto con una rapidez y una facilidad que solo con el Internet of Things, Machine Learning y todo el complejo que viene con 5G podrá realizarse. Quería comentar, si puedo, sobre este tema, la mezcla de lo físico y lo digital, que se va a producir con 5G como una norma diaria. Una forma de visualizar vuestro caso, el de la cirugía remota,
es que estás visualizando las variables físicas del paciente, ¿no? Pues su ritmo de corazón, la saturación del oxígeno, y aparecerá un dato ahí que pondrá latencia de comunicaciones 1,2 milisegundos con más o menos 0, tanto. Y va a ser ese el mundo en el que vamos a vivir. Es decir, no va a ser una cosa que está ahí escondida, que es un pipe por debajo, sino que va a estar súper presente y visible para los profesionales, para las empresas, incluso para los ciudadanos. Entonces, me parece un tema interesante a introducir y considerar. Beatriz, ¿querías yo por añadir? el tema de IoT y cerrar, pues ya... la última vertical que hablábamos es la capacidad, y yo creo que hay un caso de uso que me gustaría comentar, que en Vodafone estamos bastante activos con este tema, y es el tema, por ejemplo, de drones conectados. Era justo lo que iba a introducir ahora. De la transformación del puesto de trabajo, que es que se ve que es solo para oficina, pero el caso de los drones es claro. Por ejemplo, el caso de drones es claro. A día de hoy, evidentemente, estamos llevando proyectos de drones conectados con EASA, con la agencia europea, con EASA, con la agencia española, para buscar una regulación. El ecosistema de drones es algo que está aquí, no lo podemos parar, va a explotar, necesita una regulación y estamos trabajando en ello. ¿Cómo se entiende? La parte de IoT a día de hoy, a lo mejor con 4G, hablamos de unos 2.000 dispositivos conectados por kilómetro cuadrado aproximadamente. Esto a día de hoy para los drones es un escenario totalmente válido, pero ¿qué pasa cuando haya un despliegue masivo? Pues con IoT estamos hablando, con 5G estamos hablando de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces, el potencial, como decimos, de los casos de uso se abre enorme. Es algo que es nuestro, iba a decir, deber o nuestra obligación de desarrollar en conjunto, operadores, empresas, partners, y aquí tenemos todo esto. Primero aparece la tecnología, la tenemos ahí y ahora hay que desarrollar ese ecosistema. A mí me gustaría coger lo que tú dices, porque estaba entroncado en una pregunta que os quería hacer, sobre todo, que puede que no esté muy vinculada, que es el tema de la transformación del puesto de trabajo, por varias razones. La primera es porque la tasa de trabajadores móviles a día de hoy es aproximadamente un 53%, más o menos, de la plantilla. Ya se puede considerar que está en tecnología o en transición y puede considerarse un trabajador móvil. En el año 2021 será un 63%. Y esto no es solo para trabajos de oficina, sino que pues temas de personal en fábrica, etcétera. Pero esto además tiene un impacto directo en cuanto a la conexión masiva de dispositivos. Es que te estaba mirando, Rodrigo, y se me estaba ocurriendo el caso de la sanidad. ¿Por qué? Pues porque en el año 2023 el 40% de todos los datos que va a manejar un médico los va a proporcionar un cliente a través de dispositivos o wearables. Teniendo en cuenta que nuestro sistema sanitario está diseñado para enfermedades agudas y no crónicos, y que el 65% del gasto sanitario se va a paciente crónico, ¿qué impacto es el que vemos que puede tener, Rodrigo? Te la lanzo a ti porque te ha tocado. Va a tener en... Sí, porque esto se puede extrapolar de sanidad a cualquier otro sector, pero en el campo de sanidad esto tiene mucho que ver con la parte de persona. Sí. Bueno, la predicción exacta es el 2027, en el que se espera un gran crack en la parte de salud, por lo que dice, porque lo crónico supera en todos los niveles a lo agudo. Sensórica, pacientes que no están en el hospital, sistemas de seguros y compañías de seguros que tienen que cambiar por completo su modelo de negocio, cirujanos e ingenieros biomédicos, que son unos personajes muy extraños. Yo tengo en mi equipo a 27. Son muy frikis, son mitad médicos, mitad ingenieros. Imaginaros lo difíciles que son. Involucrados dentro de cada equipo de trabajo. Luego, consejos virtuales. Imaginaros el VAR, y es algo que ya estamos discutiendo en el Hospital Clinic, por ejemplo. Literal, para llevarlo a algo muy obvio y evidente. El VAR quirúrgico. Y con una sala de control donde puedas monitorizar a todos los pacientes de gastrointestinal, por ejemplo, tenerlos en un mapa, saber lo que está pasando. O sea, es una transformación absoluta. Y la palabra ingeniero cada día suena más en los equipos médicos. Llevándolo un poco al terreno que todo el mundo se estará preguntando, esto era un caso muy claro, pero quizás el caso de uso por antonomasia que todos tenemos en la cabeza es el vehículo autónomo.
¿Por qué pongo sobre la mesa el vehículo autónomo? Porque me gustaría que me dierais vuestra opinión, no tanto sobre este caso de uso en concreto, sino sobre las dos variables que se ponen encima de la mesa cuando estamos hablando de una tecnología que es emergente y que va a ser estándar de mercado, por así decirlo, en un corto periodo de tiempo. Por una parte es la regulación y por otra parte es el desarrollo tecnológico. Es decir, cuando yo hablaba de retos, me gustaría que me dijerais desde vuestro punto de vista, quizás vosotros dos desde el punto de vista más de operador, retos tecnológicos y regulatorios a la hora de despliegue de infraestructura, y quizás vosotros en el tema de madurez o escalabilidad de los determinados casos de uso. ¿Cómo veis, insisto, ya con esto cierro la parte de retos, cómo veis que pueden ser estos retos en el año 2019, primeros de 2020, que es cuando esperamos que esto tenga un mayor desarrollo? A ver, yo me voy a ir un poquito de la pregunta porque creo que es importante puntualizar. O sea, Vale. 5G no es una cosa que va a venir de un día para otro ya y va a venir con todas las características. Estamos hablando todo el rato de latencias de un milisegundo y eso no va a pasar el primer año, ¿vale? Entonces, 5G va a empezar y lo que se va a empezar a desarrollar es lo que es el interfaz radio, o sea, lo que son las antenas, lo que son los móviles, el ecosistema radio, que por supuesto va a dar mucha mayor velocidad, mucha más baja latencia, pero para conseguir latencias mayores eso va a pasar en los años siguientes, ¿vale? Hay una transformación primero de interfaz radio que va a pasar, está pasando ya, y luego hay una transformación en los sistemas de lo que es el core de la red. Con sistemas habréis oído con lo de Mobile Edge Computing, lo que es el MEC, va a ir llegando poco a poco y va a hacer ya casos de uso mucho más avanzados. En mi opinión, el tema del coche conectado requiere la tecnología 5G al completo. Yo no creo que vaya a pasar este año, o sea, están pasando cosas, pero para que el reto en un coche conectado es la inmediatez, o sea, va a haber ejemplos, ¿no? Compañías de seguros y demás, pero cuando hablamos de un coche conectado en sí, necesita un ecosistema 5G completamente desarrollado desde mi punto de vista. Completo. Y como digo, va faseado. Manuel, No, yo quería abundar en el efecto interesante de que hablas de coche autónomo y te hemos contestado de coche conectado. Pero es porque tenemos que pensar en fases. No. Por eso y tenemos quiero que me digáis los retos. Exactamente. Y todos estos sectores, siempre muy específicos, siempre tienen una tentación regulatoria de crear su estándar de comunicación. Y realmente creo que ya hemos pasado por el aprendizaje de los problemas que crea eso a largo plazo, ¿no? Problemas desde técnicos hasta económicos para la gente y los contribuyentes que tenemos que hacer frente a eso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto concreto de regulación, que realmente se entienda que 5G es la Internet de la década que viene, que permite que esté el youtuber aquí, el dispositivo allí y el coche allá conectado, todos con la garantía de servicio que esperan, la calidad de servicio que esperan. Y por ahí es por donde tenemos que trabajar en el mega ecosistema de la industria, ¿no? Has hablado de coche autónomo conectado, pero es igual con drones, como ha comentado ya. Cualquier cosa conectada por tierra, mar y aire, pues tiene que cambiar el chip de cómo se ha hecho hasta ahora, en pequeña escala y con tecnología muy dedicada, a poder construir sobre una misma red 5G, teniendo la red virtual 5G que necesita en su momento y en su lugar. También queremos decir que en realidad hay un continuo entre 4G y 5G. De hecho, pues en nuestro caso sabemos que tenemos millones de estaciones que podemos actualizar por software a 5G. ¿Cuándo se hace? Pues cuando se rompe un poco el ciclo de que ahora es un poco vicioso de dónde despliego porque tengo la necesidad a que empiece a haber multiplicación entre la necesidad y el despliegue. Pero con 4G se pueden conseguir muchas buenas prestaciones que anticipan servicios que van a evolucionar mucho con 5G. Yo no lo veo tan blanco-negro, yo lo veo más blanco, gris y negro. Y realmente se puede, en el caso de la realidad virtual, ¿no? Si podemos llegar con 4G a 15 milisegundos fácilmente, pues evitas efectos de mareo, se puede tener una interactividad importante en juegos sociales, etcétera, pero no es la misma experiencia que si vamos a fondo con el 5G. El tiempo importa, sin embargo, todas las predicciones de adopción de 5G apuntan que va a ser la tecnología más vertiginosamente adoptada de las últimas tandas de tecnología. A pesar de ser una tecnología de número impar, que no sé si sabéis este mito, pero las pares son suaves y las impares son muy duras. Y podemos hacer memoria de la 1G, que nunca se llamó así, la 3G, etcétera, la 5G.
tiene un poco ese San Benito, ¿no? De ser impar, pero ahora todas las predicciones apuntan a que será bastante rápido. Yo os agradezco mucho este comentario, precisamente, Beatriz, por lo que decías. Es que no es 5G sí o no, o sea, va a haber una transición. No todo se tiene que hacer en 5, no todo se tiene que hacer en 5G. Y creo que tenemos preguntas. Sí, sí. Unido a este comentario, Preséntate, ¿Perdón? Preséntate. Bueno, soy Gonzalo Fernández, llevo la parte de Administración Pública de Nuevos Negocios y en Vodafone. Al hilo de esto, hemos leído hace poco una noticia en que Europa apostaba para el coche conectado, el coche autónomo, por Wi-Fi. Sorprendentemente. Entonces, no sé qué opinión tenéis de esto, si realmente hay que hacer una labor educativa a la Unión Europea para que realmente, pues yo desde mi punto de vista creo que el tema del wifi es bastante más inseguro, sobre todo cuando estamos hablando de un coche conectado, un coche autónomo, pero en fin, no sé qué opinión tenéis de esta noticia. Y luego, si os atrevéis a mojaros, ¿cuándo creéis que va a ser una realidad el coche autónomo? O sea, tampoco una fecha exacta, ¿no? Pero ¿en cuántos años? ¿Estamos hablando de 5, 10, 20, 30 años? Pues también hay unos problemas también de temas éticos, ¿no? Y morales a la hora del coche autónomo, ¿no? De quién es la responsabilidad, de temas legales. O sea, eso yo creo que también es complejo, que todavía no se está tratando tangencialmente por algunas de las compañías de fabricantes de automóviles, pero ¿quién va a tener que poner esa moral general que nos va a regular a todos, ¿no? Y un poco quería lanzar estas dos preguntas. Muchas gracias. Pues empiezo yo brevemente. El tema del wifi es odiado y amado. O sea, esto no hay... A ver, ¿cómo veo yo el wifi? O sea, el wifi es algo que está en nuestra vida en todas partes. ¿Por qué? En parte porque no había tarifas ilimitadas hasta ahora. Entonces, claro, llegabas a casa y tenías que... Te conectabas al wifi, estabas pendiente de tu bundle, estabas pendiente de estas cosas. Con 5G y con las redes 4G, como habéis dicho, con estas con nuevas capacidades que tienen ahora, tenemos mucha mayor capacidad. El tema de los datos ilimitados ayuda. Wi-Fi esto no es nada nuevo, es una red que no es segura. Cuando me hablas de sistemas como el coche conectado, pues me asusta bastante, ¿no? Pero, o sea, evidentemente 4G es un sistema totalmente robusto, 2G sí que hubo un hackeamiento, luego se corrigió, se metió algoritmos de seguridad, 3G es robusto, 4G se robustece al nivel de 3G, incluso un poquito más, y 5G, pues una seguridad totalmente total. Entonces, claro, al final, igual pasa con el ejemplo que he puesto de los drones antes, porque se está trabajando con los reguladores en que la red móvil o una infraestructura móvil es la red para hacer una regulación y un control de los drones conectados, introduciéndose en ellos, por el tema de seguridad también. Al final, tú un GPS que lleva un dron lo puedes hackear. Yo estoy haciendo el mal y digo, ahora estoy aquí, y a saber dónde estoy. Evidentemente, el malo también puede quitar la SIM, ¿no? Y volar el dron, pero bueno, controlas el ecosistema. Pero, Beatriz, además del tema de la seguridad, tenemos el tema de el GPS es más preciso, ¿no? Con 5G, ¿o es una leyenda urbana? El GPS más preciso con 5G. Con 5G, la precisión... Bueno, la precisión del GPS es muy buena a día de hoy. Nosotros, voy a echar un poco... estamos desarrollando un sistema, que es el que estamos llevando con el regulador, que llamamos Radio Positioning System. Lo que hace es coger un móvil, por estar aquí o cualquier cosa conectada, tiene unos parámetros radios inequívocos, independientemente de si está allí. Entonces, cogemos esos parámetros radio, los mezclamos con las posiciones de GPS en una base de datos y mediante técnicas de inteligencia artificial sabemos la posición que tiene el dron exactamente sin que el GPS nos tenga que decir, porque el GPS es algo colaborativo. Tú dices, enciendo el GPS y te digo dónde estoy. Si no, no tiene por qué localizarte. Entonces, el GPS es preciso, suficiente, pero es algo hackeable, colaborativo y que no... Bueno, pero el GPS también, un error de 5 metros en un coche conectado, entiendo que es inaceptable. Claro, depende del caso de uso. Entiendo que con el 5G eso va a cambiar. Sí. Y eso es lo que nos... Con 5G ayudados por técnicas de localización también, ¿no? Y respecto a la fecha, pues entonces se puede decir lo que queramos, porque en 5 años no vais a acordar. O sea, que... no, a ver, en serio. Bueno,
a lo mejor los partners pueden decir más. Acaba de salir un nuevo estándar de Wi-Fi, que es verdad que están intentando securizar y demás. O sea, ¿sabes? Hay diferentes opiniones. El tema de Wi-Fi es algo que en el 3GPP en todos los sitios está muy... Hasta ahora yo creo que al final el Wi-Fi, pues aparte del tema de seguridad, es también pues el login del Wi-Fi es un rollo, dame la clave, dame no sé qué, ¿sabes? Es que todo en concreto... ¿Debemos hacer más lobby en Europa? Yo entiendo que esto es más parte de pues, sí, los operadores y los reguladores y el 3GPP, pues evidentemente. Sí, yo no voy a dar la opinión, solo voy a coger tu pregunta y la voy a tratar de trocear porque es un poco complicada de hacer. A ver, para desplegar un coche autónomo, vosotros dos habéis contextualizado muy bien el que es un problema de latencia y como es un problema de latencia, se necesita que 5G esté plenamente instalado, operativo y desplegado, ¿vale? Con lo cual, solamente con esto ya tendríamos un periodo de tiempo X. Hay que hacer lobby. Carlos decía en su intervención al principio que para un proyecto ha tenido que hacer 130 o 110 sesiones. ¿Es un problema de que se tiene que dar a conocer? Sí. 70% de la gente, de los consumidores, conocía 5G según la encuesta que hicimos nosotros el año pasado. 70%. Para algo que es el mayor reto tecnológico que pueda tener, es que menos de un 99% de la gente sería un suicidio el ponerlo. Entonces, hay aspectos técnicos de despliegue, me da igual si es 5G, Wi-Fi, lo que sea, no voy a entrar a discutir, están los expertos para ello. Segundo tema regulatorio, o sea, ¿qué pasa si un coche conduce solo? Entonces, hay un tema regulatorio que cuando estamos hablando de despliegue en Europa, has dado la clave en Europa, claro, en Europa hay que desarrollar una directiva. Esa directiva que sea común en toda Europa se tiene que transponer en los países para que si tienes un coche comprado en España que tiene un accidente en Múnich, a ver cómo demonios se hace eso. Y la tercera, un poco vinculado con lo que decía Beatriz, es, oye, que esto no va solo con el coche, hay que sensorizar las infraestructuras porque ese coche va por carretera. Entonces, yo no me voy a poner a tratar, ya sé que te gustaría que te dijera 2045, pero lo que quiero poner encima de la mesa es que todos hablamos de coche autónomo, además yo lo he hecho con trampa. Yo no hablé de coche conectado, ¿vale? Hablé de coche autónomo precisamente por este tipo de cuestiones, ¿vale? Porque con independencia del estándar, si es Wi-Fi o 5G, yo personalmente creo que yo coincido mucho con tu opinión de es que no había tarifas ilimitadas. Solo una más, desplegate una red Wi-Fi nacional coverage, o sea, que al final es... Pero bueno, a mí me gustaría, digamos, dividir en estos cuatro bloques, porque quizás es más fácil abordar cada uno de estos bloques un poco con los panelistas y luego quizás entre todos decir, oye, pues creo que esto se puede solventar antes, después, y entonces una media de 20, 25 años podríamos tenerlo. ¿Vale? De todas formas, en cuanto al desarrollo de contenidos, por ejemplo, para el coche, una de las preguntas que tenemos, porque estáis hablando, no puedo estar más de acuerdo en el tema de la cantidad de grises que nos quedan hasta el blanco y el negro, pero el coche conectado frente al coche autónomo no va a ser también un coche conectado en esta carretera que pasa a una infraestructura que realmente puede ser autónomo. O sea, no va a haber un coche 100% autónomo desde que salgas de tu garaje hasta que lleguemos a ese punto, que no sería la pregunta de Gonzalo. Esa el definitivo del definitivo, pues yo creo que será mucho tiempo, porque yo vivo en un pueblo de 800 habitantes, dudo que las infraestructuras allí lleguen durante mucho tiempo, pero tampoco pasa nada porque los últimos 30 kilómetros tenga que conducir, ¿no? He estado 200 en un entorno donde no he podido ser autónomo y he podido estar viendo, me ha dado tiempo a verme mi serie, mi película, el periódico, contestar los correos del trabajo mientras estaba yendo en el coche. Entonces, yo lo veo también, y el consumo de contenidos yo creo que va a empezar por piezas de contenidos y servicios que sean, como Google dice, microsegundos, ¿no? Son micromomentos, estos micromomentos que van a empezar a aparecer porque voy estando conectado, va siendo semiautónomo y quizás son micromomentos de autonomía, no van a ser 2 horas de autonomía de golpe que tengas, ojalá, pero creo que van a ser a lo mejor pequeños momentos donde sean 5 minutos donde sean autónomos y luego vuelvo a coger riendas y quizá puede ser la línea en que empiece a trabajar el coche autónomo o semiautónomo.
Javier, me interesa mucho tu opinión. Yo voy a dar mi opinión personal. De hecho, el tema de la autonomía de los coches, como habéis dicho, es un tema de madurez y de grises. Yo creo que hay dos grandes líneas de trabajo ahora mismo. Una es la de crear coches autónomos que conduzcan totalmente solos y que lo hagan en unas circunstancias determinadas, no que te las lleves de Madrid a Múnich, porque a lo mejor hay esa complejidad o que lo que tú no, pero sí que a lo mejor en Madrid, sin salir de la M40, pueda conducir perfectamente en modo autónomo. Eso a día de hoy ya existe, tanto a nivel regulatorio como a nivel tecnológico. En Phoenix tú puedes coger una app y pedir un coche autónomo, viene, te lleva al otro extremo de Phoenix, lo pagas y te bajas. Y si veis digamos, las noticias públicas de Google en cuanto a cuántos coches ha comprado para despegar en Estados Unidos, pues podéis haceros una idea de fechas y de despliegues. ¿Vale? Ahí no, desde un punto de vista de conectividad, el coche tiene que ser totalmente autosuficiente, ¿vale? E independiente. Y la otra tendencia es la de tú tienes tu coche y tu coche en determinadas situaciones coge cierta autonomía, ¿vale? Y entonces, pues, en ciertos tramos de autopista o en situaciones un poco complejas con clima adecuado, conduce solo y si ve que va a tener un problema te avisa. ¿Vale? Eso también se está haciendo en el mercado, también funciona con cierto grado de autonomía e irá evolucionando. En ambas situaciones, cuando yo creo que va a ser clave la parte de conectividad y el conectar esta autonomía, ¿vale? Porque la autonomía es una cosa y otra cosa es conectar esa autonomía. Va a ser cuando, en vez de como en Phoenix, que a lo mejor ahora un 2% de los coches son autónomos, y los coches autónomos tienen que apañarse para manejarse con todos los coches humanos y con las infraestructuras actuales, y lo hacen, o cuando el coche que tienes tú tiene cierto grado de autonomía, pero que ahora mismo en la autovía tú te vas a encontrar uno de cada 1000 en Estados Unidos de esos, o 100, uno de cada 500, lo que sea, cuando eso pasa a tener un 10% del parque de coches o un 20%, y entonces ya la película es un poco diferente, porque resulta que tienes coches autónomos ya en la carretera, empiezan a ser un número y empiezan a tener muchas ventajas porque hablan unos con otros. ¿Vale? Porque de repente, si el delante va a frenar, se lo dice el de atrás y automáticamente empieza a funcionar mucho mejor. Tanto a nivel de seguridad vial y evitar accidentes, como a nivel de fluidez en el tráfico y de tomar decisiones de balancear tráfico y tal. Y ahí, evidentemente, la latencia, la ancho de banda, la estabilidad de la conexión de 5G va a ser crítica. 5G o lo que se decida. ¿Vale? Ahí es donde yo veo el rol de 5G en el coche autónomo, ¿vale? Que es un poco diferente que el coche conectado, que el coche conectado yo creo que son todos ahora mismo. Lo que pasa es que es un tema más de telemetría y otra serie de cosas. Evidentemente el 5G podrá aportar ahí, no sé si eso también lo queréis explorar, pero desde el punto de vista de autónomo, la autonomía ahora mismo es sin conectividad. Hay conectividad en cuanto a mapas, tráfico, cosas de ese tipo, pero no que quiere tal. Lo bonito y lo interesante, en mi opinión, es cuando colaboren los coches autónomos. Y para eso necesitamos aumentar el número de la autonomía y el número de coches autónomos en las calles. ¿Vale? Tenías una pregunta. Sí, buenas. Soy Mercedes Méndez, vengo de Taiko Solutions y vengo del mundo de automoción. O sea que si luego quieres hablamos un ratillo, ¿no? En concreto de Hyundai España. Coincido contigo en todo lo que comentas del tema del coche autónomo y del coche conectado, Javier. Waymo es un ejemplo de ello en ese sentido. Creo que además de entrada ya están haciendo pruebas aquí con Fiat y con más en ese sentido. Pero voy al reto que has marcado, que es un poco la parte de regulación, ¿vale? Que creo que es bastante importante de cara a Europa y luego aquí en España. En el caso de automoción o relacionado con el coche autónomo, tenemos un problema de movilidad. Algo que viene muy de la mano de las próximas Smart Cities, algo en lo que 5G yo creo que va a empezar o va a potenciar bastante la posibilidad de regularlo. Si con 4G todo va rápido hoy en día y la regulación va lenta en las administraciones, 5G, que va más rápido, ¿qué problemas nos vamos a encontrar con eso? Smart Cities, con temas de salud y demás, en el tema del 5G y las regulaciones con las administraciones públicas. ¿Cuáles problemas sois los que creéis que podemos encontrarnos en ese momento con el 5G? Yo es que, perdonadme, pero el tema de regulación de 5G con vehículos no me sé las leyes. O sea, os puedo comentar el tema que me encuentro con la regulación de drones, ¿no? Pero de 5G. Al final todo regulador lo que quiere es precisión, garantías y seguridad. Entonces, creo que esos tres pilares son claramente, ya los hemos hablado durante todo el panel, totalmente solventados con el tema de 5G. 4G, como decía, también es, pero evidentemente
la velocidad, como no sé si hemos comentado, más o menos a multiplicar por 10, esto te hace que la accesibilidad al dato, la inmediatez, sea mucho más rápida. Y entiendo que con el regulador, como pasa en el ecosistema de la aviación, en el tema de vehículos, pues igual, tendremos que hacer una serie de pilotos, trials, demostrar que esa es la tecnología que debe desplegarse o que debe hacer. Y el otro reto es que, al final, la infraestructura que soporte la regulación final, ¿cuál sería? Pues entiendo que la red móvil tiene muchas papeletas, como lo tiene para la aviación, porque es un sistema que ya está, no tienes que ponerte a desplegar lo que decíamos, una red wifi o una red X. Entonces, evidentemente, yo creo que va a ser uno de los puntos clave. Sí, aquí tengo algo que contarte, ¿no?, del coche autónomo, pero sí. Bueno, la industria de la aviación es una y la industria médica es otra, creo que son las más reguladas del mundo, ¿vale? Nosotros, cada desarrollo, yo vengo desarrollando software desde hace 20 años, de hecho, trabajé también en la misma casa que este señor, en Estados Unidos, y nos hemos encontrado durante el proceso de desarrollo, hicimos unas 600 pruebas, y nos hemos encontrado con el factor humano, ¿vale? Y el factor humano es el libre albedrío, y el libre albedrío está relacionado con la responsabilidad. Comenzamos poniendo una pantalla frente a la otra pantalla, o sea, la pantalla del mentor frente a la pantalla quirúrgica. Tú estabas operando y tenías en tu campo visual las dos pantallas. Después de pasar por los comités éticos y regulatorios, nos han forzado a tener una pantalla en 90 grados fuera del campo visual. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres acceder a la mentorización virtual, a la realidad aumentada, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, conscientemente recibir una instrucción, cuando ya la has adquirido, volver y tu decisión sigue siendo tuya. Y hemos tenido que modificar completamente el producto inicial en base a el factor humano. Y Gonzalo, un poco con la pregunta anterior, los coches autónomos en Estados Unidos, el día que atropelló a esta pobre señora con la bicicleta, se cortaron todos. ¿Estamos realmente los humanos preparados para culpar a una estadística? Bueno, ahí te diré que lo hacemos ya con las vacunas, por ejemplo, y otras vamos, toda la industria de seguros se basa en eso. Lo importante es saber cómo, de alguna forma, bueno, primero, lo más importante de todo es saber si la estadística es mejor. Porque si la estadística es peor, entonces hay que echar para atrás y deshacer lo que has hecho. Pero si la estadística es mejor y que realmente tienes menos accidentes y menos riesgo, entonces lo que tienes que buscar es el modelo de aseguramiento, económico, como quieras verle, para acompañar eso. Pero lo fundamental de toda esta historia es no quedarte con la situación individual, es ver si mejora, en mi opinión, la situación global. Y si la mejora, encontrar la fórmula para darle camino a eso. Pero claro, es una responsabilidad de todos comunicarle esto a la gente. O sea, al final hay un esfuerzo en paralelo de comunicación, de decir, vamos hacia allí sí o sí, preparados. Porque nosotros lo tenemos bastante claro, creo. Sí, pero yo creo que a la gente, y aquí me estoy metiendo en un terreno que a lo mejor se me estoy saliendo totalmente de la mesa, perdón, en un accidente desgraciado no le importa tanto de quién es la culpa como que se produzcan menos de accidentes de esos, en mi opinión. O sea, que tú eches la culpa a un conductor, por ejemplo, borracho, lo que quieres es evitarlo. Manuel, tú querías... Quería poner un punto de vista un poco distinto sobre regulación, porque de hecho la regulación cuando funciona viene muy positiva. Crea una norma, permite escalar, permite globalizar servicios y efectivamente hay que estar ahí. Hay que estar ahí para influir en el momento adecuado y hay que llevarse sorpresas y jarros de agua fría, como esto que ha comentado aquí. Pero voy a poner un caso, porque quizás estamos yendo un poco pendularmente a casos de cobertura, como es el de coche autónomo conectado, que es un caso que llegará más tarde porque tiene que haber una cobertura muy importante para ello. A casos muy controlados, como el de cirugía, donde se asegura que se tiene la conectividad necesaria precisamente en el momento en el que pasa algo muy crítico, como abrir un corazón, ¿no? Voy a poner un caso un poco intermedio, que es coche autónomo y que es en un lugar específico en el que trabajamos nosotros desde hace varios años. Es en vehículos autónomos para logística, para fábrica, ¿vale? Donde de hecho hay soluciones en 4G desplegadas en varios puertos, zonas portuarias, con 4G, con una velocidad limitada, porque el control remoto del autoguiado
con 4G tiene pues, unas limitaciones, pero que es válido para ese entorno portuario, y en un entorno de una fábrica más ágil, más dinámica, estamos trabajando exactamente con 5G. Porque así podemos sacar toda la inteligencia de autoguiado que tienen esos equipos multiplicada y redundante y que supone costes para el fabricante y para la fábrica, las podemos llevar al cloud y entre medio está 5G garantizando que está como si estuviera ahí el control de autoguiado. Y comentaba esto en relación con regulación porque un sistema de autoguiado, una placa que tiene que tener el vehículo autónomo de fábrica por regulación y que no se puede quitar de ahí, es la que previene el accidente inmediato. Es decir, tú puedes quitar el autoguiado de la misión de que tiene que ir de A a B y lo va a hacer por determinado camino, reconociendo señales o imágenes. Y otra cosa es que si se la va a pegar, sobre todo con un ser humano, hay que dejar por regulación a ese chip ahí que haga ese trabajo. Y vivimos muy bien con ello. Es decir, tenemos que entender que no hay que quitar elementos que son un plus de seguridad, pero sí que hay que optimizar otros elementos que son para operaciones. Yo entiendo regulación y con mucho respeto, porque tienen que asegurar o intentar asegurar una garantía de seguridad con un contexto de tecnología que es en el que se tiene y que tiene que ser muy sólido cuando se hace esa regulación. Creo que hay regulación que tiene que ver con las operaciones, esa es la que hay que fomentar siempre porque nos ayudará en la escala y la globalización, y hay otra que hay que renovar con tecnología. Y podría hablar de comunicaciones de seguridad, de defensa, militares, etcétera, que es un ejemplo muy claro, ¿no?, de esto, de hasta qué punto está cortando o no, y creo que eso está cambiando. Sí que hay un roadmap europeo para todo esto. Esto entiendo que dependerá del caso de uso. O sea, quiero decir, habrá casos de uso donde se requiera una determinada regulación más restrictiva, más adaptada o lo que sea, y habrá otros casos de uso donde la propia regulación existente ya valga. Entiendo. Sí, pero se ha hablado mucho del caso de drones, que lo conoce muy bien, y creo que se influye en la regulación trayendo evidencias de nueva tecnología. Creo que eso tenemos una perspectiva mucho mejor que la que teníamos hace 2 años. Sí. Y podría ser igual con lanchas conectadas y con otro tipo de vehículos, ¿no? Sí, evidentemente es la forma de impactar. Nosotros al final lo que hemos desarrollado con EASA es un programa de trials que mostramos que la tecnología ayuda a la regulación. Porque al final regularlo hay que regularlo, evidentemente, para que haya un despliegue. Con lo cual no te vamos a dar una fecha, ¿vale? Por cerrar un poco esta pregunta. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? Vale, lo digo porque yo sí que, si cuando se me vaya acabando el tiempo, sí que me gustaría que fuerais pensando cómo cerraríais en un minuto. ¿Cuál es vuestra opinión de hacia dónde vamos en este camino hacia 5G y qué impacto va a tener, sobre todo en la parte de la industria, que es la que no hemos tocado? Bueno, hemos tocado la industria de manera global. Sí que me gustaría centrarme quizás un poco más en aquello que tiene un impacto más evidente, que es la parte de manufacturing, todo lo que serían las fábricas. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo os comentaba antes en privado, lo pongo ahora en público, que según las estadísticas, según los datos que tenemos en IEC, el número de conexiones IoT será superior a las conexiones móviles el año 2022, que se va a dar precisamente por este despliegue masivo o interconexión de dispositivos IoT en el ámbito de la industria. ¿Cómo veis vosotros esta conjunción? Y me gustaría empezar por ti, Javier, por la parte de la interconexión de tecnologías habilitadoras de tercera plataforma como Machine Learning, inteligencia artificial, en la parte, por ejemplo, de gemelos digitales, los Digital Twins, el replicar funcionamiento de fábrica, control autónomo de las fábricas. ¿Cómo ves esto de lejano? ¿Cómo lo estáis desarrollando vosotros? Si lo estáis desarrollando. Bueno, nosotros estamos aportando las tecnologías necesarias para que nuestros clientes y nuestros partners las adopten y desarrollen ese tipo de casos de uso, porque realmente los que saben mejor cómo tomar decisiones en una fábrica o en un proceso industrial son los propios clientes o son partners como Vodafone para desarrollar en cada industria su caso de uso. Nosotros lo que aportamos es toda nuestra capacidad de cómputo, nuestras tecnologías de Machine Learning, nuestras TPUs para calcular modelos y también nuestra experiencia, si hace falta, para ayudar en esa innovación, la que sea. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Mira, voy a poner un ejemplo que vais a ver claro cómo se relaciona con 5G. Nosotros antes
bueno, conocéis todos el buscador de Google, seguro, probablemente, y ha ido evolucionando con el tiempo. Esa tecnología, que siempre ha sido puntera en cuanto a indexación de información, evidentemente se utilizaba para indexar Internet y buscar otro tipo de información en Internet, y seguro que aquí hay gente que la usaba y que la sigue usando. Pero también había una versión y hay una versión para el mundo industrial y empresarial. De tal forma que tú, como empresa, puedes indexar con la misma tecnología del buscador de Google tus propios datos de empresa para que tus empleados tengan mucha más agilidad a la hora de acceder a la información y puedan buscar y encontrarla mucho mejor. Eso antes era una appliance, literalmente, que se instalaba en la casa del cliente y se integraba con todas las fuentes de datos, ¿vale? ¿Qué pasó y por qué murió ese producto? Porque la evolución del algoritmo del buscador de Google fue incorporando cada vez más capacidades de Machine Learning, de tal forma que era imposible meter en esa appliance la computación necesaria para ejecutar las últimas versiones. Entonces te quedabas con la decisión de o me quedo con una versión antigua del producto, o si me quiero ir a la nueva innovación y a las mejores capacidades, me tengo que ir a una versión en la nube, donde puedo acceder a las últimas capacidades hardware y también a una capacidad mucho más ilimitada que no un solo appliance, ¿vale? Eso exactamente es lo que está pasando en muchos casos en proyectos y en lo que les gustaría hacer a muchas industrias en sus procesos de negocio. Y que por el gran volumen de datos que esperan tener, porque hay veces que máquinas industriales, motores y demás generan una cantidad brutal de datos, no son capaces de, si realmente quieren hacer Machine Learning, realmente quieren, porque una de las cuestiones aquí difíciles es que los modelos estadísticos y analíticos tradicionales, regresiones, etcétera, etcétera, no pueden incorporar fácilmente muchísimas variables. Al final te tienes que quedar con las que tú crees que son más predictivas, ¿vale? Cuando tú tienes en un entorno industrial un montón de sensores, variables, etcétera, 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 solamente con modelos de Machine Learning vas a conseguir ir a donde tú quieres ir. Y esto lo vimos en propia persona en Google porque pensábamos que teníamos los modelos más avanzados de gestión del clima, vamos, de la refrigeración de los data centers, después de años y años de inversión, porque para nosotros es un coste brutal la energía del data center, aparte por temas medioambientales. Y cuando empecemos a hacer un proyecto de innovación con Machine Learning, encontramos que las redes neuronales eran capaces de mejorar hasta un 40% el PUE del data center, ¿vale? Y nos llevamos una sorpresa brutal. Eso, muchas veces on-premise, digamos, ahí no lo puedes hacer. Te lo tienes que hacer en la nube por acceder a las últimas TPUs, por acceder a capacidades ingentes de realmente superordenadores que además tú puedes alquilar y tirar, mientras que si lo tienes que poner en la fábrica te sale o carísimo o inviable económicamente. Ahí, teniendo en cuenta que muchas de esas decisiones son tiempo real, el 5G va a ir un mundo brutal, tanto por la estabilidad de conexión como por la latencia, ¿no? De hecho, lo que está pasando es que tenemos clientes en las que a lo mejor ya les sale el modelo económico para hacer estas cosas y acaban poniendo el modelo en la nube, lo acaban entrenando en la nube, por supuesto, el entrenamiento es en la nube, lo acaban ejecutando en la nube, llevándolo por conectividad a la fábrica, data center, lo que sea, pero por un tema de seguridad en la estabilidad de conexión, montan también un modelo simplificado que tome el control si la conectividad en un momento falla o no hay suficiente ancho de banda, la latencia o los requisitos que sean, ¿vale? Eso el 5G lo va a liberar totalmente. Manuel, ¿tú querías añadir algo? No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la externalización del aprendizaje a la nube se va a generalizar con 5G. Estoy de acuerdo. Sí, yo creo que en la parte de IoT y conexión con la nube, pues al final, pensando, ¿no?, en qué ecosistema se puede desarrollar, al final, es verdad, vamos a tener muchos dispositivos conectados. Ahora mismo me parece un poco como, me imagino como una desorganización total. El reloj que me dice que no he dormido poco, mi Esther que me dice que no sé qué, la nevera que me pita, pero esto cómo lo vamos a ordenar. Ahí creo que la parte de Big Data y Artificial Intelligence va a ayudar. Al final yo quiero que mi nevera me diga, no tengo yogures, no, quiero que haga la compra en el supermercado y me compre los yogures, ¿no? Entonces esto al final, el cloud, la velocidad, la accesibilidad del dato va a proporcionarlo. Hicimos un proyecto, por ejemplo, con un corredor, con Bekele, para maratón, y al final vimos que la tecnología actual no puede ayudarnos tal como está, porque al final era un reloj conectado, y claro, para un corredor élite, la inmediatez del dato, de
que llevaba también una píldora que se tragaba, que era un sensor para ver temperatura del cuerpo, que influía y así le preparaban unas bebidas u otras o tal. Claro, al final la inmediatez del dato de ese sensor, del reloj, es totalmente crucial. Entonces, esto, 5G, pues podemos pensar en diferentes oportunidades que a día de hoy yo creo que ni nos podemos imaginar. Eso me entronca contigo, Juan, con la parte de servicios de valor añadido. ¿Cómo hemos hablado de la industria? Es por mirar un poco al futuro. Acaba de decir ella el ejemplo del maratón. A mí se me ocurre la tontería de grabar un vídeo en 360 grados. Un vídeo en 360 grados necesita una capacidad de cálculo brutal. ¿Cómo crees tú que va a evolucionar todo esto? Bueno, Sobre todo por linkar un poco, perdóname, con lo que tú hablabas al principio de, oye, ¿y por qué no entroncar también con el control de temperatura? Esta de ¿y por qué no? Es, ¿cómo ves tú que va a ser todo esto? Pues a ver, yo creo que va a ser igual que estamos hablando del coche autónomo conectado, ¿no? No va a ser algo que va a pasar de blanco a negro, sino que vamos a empezar a que esos servicios van a empezar a utilizar pequeñas cosas que tenemos alrededor y progresivamente vamos a ir mejorando la experiencia de consumo, la experiencia del usuario en cada paso que vayamos dando. Y pequeños pasos van a ser como ir evolucionando y eso lo vamos a ver inmediatamente, no va a ser algo que vamos a tener que esperar muchos años. Hay servicios como videojuegos o otros tipos de consumos y pensando también en la movilidad. Sigo insistiendo en algo muy básico, pero creo que va a ser lo que el cliente va a valorar de forma muy rápida, y es la tecnología de computación, el ahorro de la batería. El móvil es un dispositivo del que cada vez dependemos más y no tiene sentido que se nos vaya la batería en apenas unas horas, más con la cantidad de procesamiento que queremos hacer, o sea, de cantidad de conexiones que queremos tener, la cantidad de información que queremos volcar y que aporte. Pues para ello, la batería va a ser algo que el cliente... muchas veces cuando pensamos en tecnología de futuro y si fijamos en las comunicaciones que ahora hace Vodafone o que hacen otros operadores, van a cosas muy simples. El cliente entiende cosas muy sencillas, que es lo que percibe de forma inmediata y que le llegan al corazón, que es lo que nos hace movernos y movilizarnos a las cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, la batería es algo que nos va a ayudar mucho y independientemente de la velocidad y todo ese tipo de cosas. Tenemos una pregunta. Sí, soy Joaquín Bueno, de QDQ. Y quiero hacer dos preguntas, una como persona y otra como empresario, bueno, como el mundo de la empresa. La primera como persona es, ¿cómo veis la capacidad de evolución de las personas a la hora de adaptarse a la velocidad del desarrollo tecnológico que estáis planteando, que se está poniendo de manifiesto en este foro? Yo muchas veces pienso que las personas tenemos menor capacidad de adaptación de la rapidez que lleva la tecnología, creo que a todos los niveles, como consumidor, como usuario o desde el punto de vista de la empresa. Y la segunda, desde el punto de vista de la empresa, me gustaría que me dijerais si toda esta evolución tecnológica no va a hacer a las empresas excesivamente dependientes de 3, 4, 5 operadores tecnológicos y en qué situación se quedarían las empresas de aquí a 10, 15, 20 años, cuando todos dependamos de 3 o 4 nubes, cuando todos dependamos de 4 o 5 operadores o cuando todos dependamos de la inteligencia artificial o del learning machine generado por un grupo muy reducido de actores. Muchas gracias. ¿Quién quiere coger el testigo? Yo, si me permites. Uno es... no te veo, perdóname. Estás fuera alusiones. Respecto a la primera pregunta, fíjate, disiento cariñosamente. O sea, yo creo que efectivamente los consumidores... bueno, yo creo que los consumidores son muy capaces de adoptar la tecnología que va saliendo y hay diferentes generaciones y tramos de edad y demás, pero creo que adoptan la tecnología mucho más deprisa que a veces los empleados, barra profesionales, barra empresas, ¿vale? Y yo creo que la razón principal es que los entornos son de diferente complejidad. Es decir, adoptar ciertas tecnologías en tu casa o en tu vida diaria requiere mucho menos cambio y mucho menos impacto a tu alrededor que hacerlo en el mundo empresarial, ¿vale? Pero yo creo que en el mundo consumidor la adopción de tecnología es rapidísima.
y si te fijas en nuevos servicios, gadgets o nuevas propuestas, hoy en día inmediatamente se adoptan en millones de unidades o en millones de usuarios en cuestión de meses, mientras que hace años se tardaba mucho más. En el mundo de empresas es diferente, pero porque hay una complejidad, hay unas dependencias y hay unos ciclos de inversión y hay una serie de cosas que es diferente. Yo creo que aquí todos eso lo entendemos porque todos tenemos las dos facetas de la vida. Respecto a la segunda pregunta, que es válida, yo creo que en general siempre ha sido así, desde un punto de vista de IT y desde un punto de vista de los servicios empresariales. No creo que ninguna de vuestras empresas trabajen con más de 3 bancos y tienen todo su dinero y todos sus movimientos y dependen con X bancos, ¿vale? Que también es igual de crítico. No creo que trabajen con más de 2 o 3 empresas de energía, ¿vale? Salvo que sea muy intensivo en energía el sector y a lo mejor tengan distribuido geográficamente, no lo sé. Y en el mundo IT me atrevería a decir que en general siempre ha habido 2 o 3 grandes players con los que se ha trabajado en un porcentaje muy grande de las empresas, ¿vale? Lo que hay que evitar es la inflexibilidad de quedarte y no poder moverte, ¿vale? Y lo que también hay que evitar, yo creo que es quedarte solo con uno, que eso sí que puede tener más riesgos, ¿vale? Pero de hecho muchas veces las empresas sois las primeras que queréis simplificar el mapa de proveedores porque en un momento dado se vuelve también a veces inmanejable, ¿vale? Yo ahí no veo mucho problema, siempre y cuando, insisto, no te quedes a lo mejor con uno, porque efectivamente ahí sí que depende solo de un proveedor, y siempre y cuando tengas la flexibilidad de decir, oye, yo no me voy a necesariamente casar con esa tecnología para siempre, sino que voy a tener la capacidad de moverme, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros, nuestra propuesta siempre ha sido muy open source. Es decir, oye, tú si quieres vender a nuestra nube o usar nuestra tecnología es genial, pero nosotros todo lo que usamos lo usamos en modelo open source, que luego te lo puedes coger y montártelo en donde tú quieras, en tu data center, en otra nube o en otro fabricante, siempre y cuando siga las directrices open source, ¿no? ¿Alguien más quiere complementar? A mí me gustaría dar la visión desde el punto de vista nuestro de IDC, porque efectivamente es algo que hemos visto y de hecho poníamos de manifiesto este año en las predicciones. La primera es que ahora mismo, a día de hoy, existen 5 generaciones diferentes trabajando a la vez, que tienen cultura diferente y que están acostumbrados a utilizar tecnología diferente. Y sin embargo estamos conviviendo. Dentro de 2 años, la proporción de la fuerza laboral, que hoy día está dominada, por así decirlo, por los baby boomers y generación X, en un 54%, se ve completamente transformada en solo 2 años y medio, con mayor presencia de millennials y generación Z, cuya capacidad de adopción de tecnología es muchísimo más rápida. Entonces, de hecho, iba a decir el ejemplo, yo estaba pensando en mi propia casa. Yo tengo una niña de 6 años que es impresionante la forma, no si lo adopta bien o mal la tecnología, sino cómo se enfrenta a una adopción de tecnología. Y para ella es algo natural. Entonces, lo que quiero decir es el desarrollo de interfaces que sean más amigables harán que la tecnología sea mucho más cercana. En gente un poco más durita como nosotros, es clave el proceso de formación y acompañamiento. De hecho, hay multitud de iniciativas. Me consta que Vodafone tenéis los Digital Ninja, me parece, como una iniciativa para mentorizar diferentes tipos de generaciones. Pero es cuestión de acompañamiento, porque esa situación hoy día ya se está dando. Y sobre la segunda pregunta, efectivamente estamos asistiendo a un proceso de concentración de players. O sea, no es tanto que nos quedemos en manos de 3, 4 grandes empresas, sino que es que la propia demanda del mercado está haciendo que estos players vayan integrando otras soluciones de otras empresas para conseguir una oferta end-to-end, la oferta global. De hecho, esto se verá en el año 2024 en las empresas de seguridad. Habrá una reducción del 40% de empresas de seguridad. En cloud todos tenemos en la cabeza el 3+1. Va a haber 4 grandes plataformas de cloud. 3 las tenemos todos en la cabeza y la última, pues parece que hay varias alternativas, pero que es una evolución natural. Una evolución natural precisamente porque lo que se está intentando
es ofrecer un servicio integral en todas las necesidades que pueda tener la empresa en todos los diferentes estadios en los que la empresa esté. Y como bien decía Javier, bueno, es cuestión de saber en cada momento qué criterios de calidad de servicio quieres tener. La orquestación aquí es clave, el tener un equipo experto en la temática o tecnología que requieras en ese momento va a ser clave, y sobre todo el tener mayor visibilidad de la oferta que pueda tener cada uno de esos players va a ser clave. Yo creo que en este escenario va a cobrar todavía más importancia. Yo creo que también dependerá tú creo que lo has insinuado, lo comentabas, el tema de la usabilidad, ¿no? Cómo somos capaces de presentar esos servicios y cómo, porque podemos generar mucho interés y el cliente puede llegar a registrarse para probar un servicio o porque llega una comunicación y la comunicación lo explica perfectamente. Pero si no somos capaces de que ese cliente pueda entrar de cualquier generación y poder utilizarlo de forma sencilla y rápida, pues será una de las claves de eso. Pero para eso, precisamente, 5G, el Learning Machine, la inteligencia artificial, va a ser todo es un ciclo o una serie de parámetros que nos van a ayudar a acelerar esos procesos, con lo cual no hay nada que prevea que pueda decir que va a ser una adaptación más lenta que en otras tecnologías. Y yo, perdóname. Por último, con respecto a las personas, a mí es un tema que me toca mucho, porque a mí de pequeña me dijeron que lo que crees, creas, ¿no? Entonces yo hay una cosa que creo firmemente, y es que 5G, y sé que es controvertido, va a ser la tecnología que nos va a acercar más a las personas. Lo has introducido tú un poco, Javi. O sea, lo has introducido un poco con el tema de cómo nos vamos a relacionar con las cosas. Yo creo, y ya por resumir un poco el tema de cerrando, que te veo, que va a cambiar la forma de cómo nos conectamos a las cosas y cómo nos conectamos al mundo y cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque esta velocidad, esta inmediatez del dato y esta capacidad de computación con Machine Learning, con todo, ¿por qué voy a tener que mirar, y aquí yo, un móvil como lo vemos a día de hoy, con una pantalla de un móvil y estar, como dices, con tu hija? ¿Sí? Las interfaces creo firmemente que van a cambiar. Lo que hablábamos antes de la digitalización. Entonces vamos a estar más presentes en el mundo, yo creo. Esa capacidad de relación nos va a ayudar. Voy a entrar a un sitio y me va a decir, pues mira, a él le gustan los coches, o hoy está triste, o hay un vídeo por ahí que circula que a mí me toca bastante, que es de una persona ciega, ¿no? que va y con inteligencia artificial, otra persona, ella lleva y me ve llegar, dice, uy, pues mira, Bea, hoy está triste porque su cara no está tal. Y entonces ella llega, oye, Bea, ¿qué te pasa? Tal. Pues esa parte creo que 5G nos la va a dar, porque el tema, como dije antes, de la latencia, la inmediatez del dato, la accesibilidad, va a ser esencial. Y si las cosas nos acercan a la gente, yo creo que las adoptaremos mucho mejor. Manuel, tu cierre. Mi cierre o mi añadido sobre lo que hemos hablado. Sobre lo que quieras añadir. Creo que no hemos hablado mucho sobre timing de 5G, pero yo sí que quiero hablar sobre el factor de que no vale la pena ni es una buena estrategia esperar. Trabajamos a nivel local, a nivel europeo, a nivel mundial, con muchas empresas que están ya innovando en 5G, que son 5G ready y que van a lanzarse sobre todos los mercados en los que se empieza a desplegar 5G de forma inmediata. Y este es un mensaje que traemos también aquí a nuestro país. Creo que es importante decir que tenemos los medios, los operadores, los fabricantes para ayudar a estas empresas, ayudar modestamente, quiero decir, a que realmente prueben su tecnología y anticipen su modelo de negocio. Porque el día que salga la bandera de 5G mundialmente, los que se han preparado van a ganar y los otros van a tener que invertir un tiempo en prepararse. Eso es muy interesante. Entonces, tanto comentario para los sectores industriales variados que están representados aquí como a sus proveedores de tecnología, que también tienen una oportunidad para ponerse las pilas y lo que hagan aquí lo pueden replicar en todo el mundo porque estamos hablando de estándares todo el tiempo, que es una palabra que quizá no hemos hablado suficiente, pero garantizamos interoperabilidad de lo que estamos haciendo y el coche autónomo va a funcionar igual en un sitio que en otro, con las mismas características de cobertura y de prestaciones. ¿Rodrigo? Sí, yo quiero llevar un poquito este último pensamiento a la transferencia de conocimiento, que es lo que nos toca. Se cambia totalmente.
O sea, todo lo que estaba parametrizado a 4 años de aprendizaje para luego hacer un máster o no sé qué, se borra para siempre. La capacidad de acceder a conocimiento a tiempo real de calidad y con un gran volumen modifica por completo nuestro approach con lo que debo aprender para hacer algo o dejar de hacer algo. Ese es el primer concepto. Y el segundo, quiero compartir algo que me pasó a mí personalmente. Llevo muchos rodeos metido en esto y en el mobile, cuando hicimos la presentación, me tocó hablar y contar un poco cómo llevar esto al uso tangible. Dije, imaginémonos a un cirujano que está en África, que es un cirujano general, que cada día se tiene que inventar un poquitito su especialidad porque aplica sobre todas las especialidades, y que en ese momento concreto le encantaría apretar un botón y acceder a la experiencia del mejor del mundo en ese campo para que le guiase. Bueno, fue una forma emotiva de explicar lo que estábamos haciendo. Acabó el evento, se nos acercaron muchos periodistas, había casi 3 líneas y había un hombre africano en cuarta línea. Salió la primera línea de periodistas, tercera, segunda, hasta que llegó al lado mío y va y me suelta, yo soy ese cirujano. Me puse a llorar, esa es la verdad. O sea, le di un abrazo, ahora nos hemos cruzado muchos mails desde Mali, y al final una tecnología como el 5G, que puede ser muy técnica, me imaginaba con las nubes de drones en el informe del tiempo, ¿no? Hoy habrá una nube de drones en 1 kilómetro cuadrado. En la parte de despliegue, en la parte de cloud, en todo lo que es interacción entre usuarios y user experience, no tiene ningún sentido si al final no hay alguien muy humano y que sea algo good for humans. Y en el fondo, bueno, ese es un poco el mensaje de nuestra parte. Javier. Bueno, yo por mi parte, no hemos hablado de fechas, es verdad, pero yo creo que el 5G está más cerca de lo que pensamos, sobre todo para los casos de uso de los que estamos hablando aquí, ¿no? Y hay muchas veces industriales, empresariales y demás, entre otras cosas porque esos proyectos no llevan 1 o 2 meses empezar a sensorizar, desplegar IoT, planificar qué se quiere hacer, entrenar modelos y demás, y probablemente para cuando quieras acabar el 5G ya esté más que aquí, ¿no? O al menos cierta parte del 5G que nos permita acceder a esa tecnología, ¿no? Y ahí hay un mundo que tampoco nos ha dado tiempo a explorar, pero hay un montón de mantenimiento preventivo, monitorización en tiempo real, en un montón de sectores que seguro que aquí cada uno se le van ocurriendo sus casos de uso aplicados a su industria, a su negocio, y que en muchos casos les va a abrir la puerta a, digamos, poder alquilar un superordenador para aplicar la última tecnología de Machine Learning y ser mucho más eficaces, suficientes en su negocio, ¿no? Yo creo que el mensaje que a mí me gustaría que se quedasen es ese, ¿no? Es decir, que el 5G en un plazo muy corto de tiempo les va a abrir la puerta a analizar con la misma capacidad que un superordenador puede tener en un centro de investigación avanzado o sin tener que invertir en ello, y analizar todos sus datos de sus procesos de negocio, de sus máquinas, de su industria, de sus plantaciones, de sus lo que sea, de una forma completamente diferente a lo que se podía hacer hasta ahora. Juan, terminamos contigo. Bueno, pues no sé, yo creo que quizá con dos puntos que me parecen muy resumidos sería, por un lado, que la experiencia de consumo de contenidos y de consumo de aplicaciones va a venir de micromomentos, va a venir de los micromomentos que dice Google. Vamos a rellenar esos más fácilmente con 5G. Pero esa experiencia además va a ser muchísimo más amplia, y amplia en el sentido que decía Beatriz, más del corazón. Más del corazón porque nos va a permitir conectar más cosas, y eso no va a ser una pantalla que estoy viendo, no es lo que suena por un altavoz pequeñito o un altavoz grande de una televisión, va a ser algo que va a venir de todos los elementos que están alrededor. Y eso son dos cosas que creo que cualquier persona las puede entender y se valen para cualquier ámbito de negocio de cualquier industria. Si conseguimos que nuestro producto se transforme en algo más vamos a decir, emocional, conseguiremos que el cliente lo valore y lo pague. Pues no sé si tenéis, ahora es turno de preguntas, bueno, aunque se han ido haciendo durante la intervención, pero si tenéis una última cuestión que queráis lanzar a los panelistas, ahora es el momento.
Si no, lo único que me queda es daros las gracias. De verdad, soy consciente de que quedan muchas cosas en el tintero, pero la forma de unir quizás aspectos mucho más técnicos por parte de operadores, con visión mucho más específica por parte de industria, creo que hemos mantenido un debate más o menos homogéneo y siempre queda el poder volver a repetirlo y profundizar en aquellos casos de uso que se hayan quedado en el tintero. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y damos por cerrada la mesa de debate. ¿Vale? No sé ahora quién... José Antonio. Bueno, me queda a mí hacer el cierre de la sesión. Yo soy Alberto del Sol, responsable de innovación de Vodafone. También, como Carlos, inauguro un poco Bueno, soy nuevo en el puesto, también con bastantes años en Vodafone en distintos puestos, y bueno, lo compagino también con el departamento de marketing. Bueno, he estado tomando algunas notas sobre lo que decían los panelistas, gracias a todos. La verdad es que hemos tenido un plantel bastante interesante y yo creo que con bastante representatividad de distintos sectores. Yo desde hace ya, diría casi que un año, incluso algo más, estoy viendo con esta tecnología, con 5G, que se da algo que no se ha dado con las tecnologías anteriores. Y ya os digo que llevo bastante tiempo en la industria, en esta casa, cuando lanzamos 2G y medio, GPRS, cuando lanzamos 3G, yo solamente veía a los operadores hablar de la tecnología y teníamos que arrastrar al resto, ¿vale? O nuestros partners tecnológicos, aquí tenemos a Ericsson, los que teníamos que divulgar para qué era necesario 3G. Y normalmente el caso de uso llegaba después. Llegaba 3G y bueno, sí que veíamos que podíamos hacer cosas que antes no hacíamos con 2G, donde solamente teníamos una BlackBerry y podíamos mandar correo, ¿no? Y vimos cómo empezábamos a mandar contenido multimedia y empezaron los casos de uso. Con 4G, el mundo del vídeo se abrió totalmente a la movilidad. ¿Quién pensaba que íbamos a poder ver contenido de HD, de alta definición en movilidad? Y a día de hoy ya lo utilizamos sin ningún tipo de problema, ¿no? Y siempre ha llegado la tecnología y después ha llegado un caso de uso que hemos visto que le daba pues un uso y le daba la razón de ser, ¿no? Y es la primera vez, os decía, que veo que toda la industria, y el otro día estaba en un foro en Enertit de energía y había un foro sobre 5G, pero también estamos viendo cómo industria, y aquí tenemos el fiel reflejo de un caso de uso de sanidad, también lo vemos en el mundo del automóvil, hablamos de coche autónomo, cómo toda la industria está demandando ya el uso de esta tecnología. Y es la primera vez que, como os digo, es casi al revés, ¿no? Vamos a ver los primeros móviles, y ya probamos algunos en el Mobile World Congress hace 3 meses, en febrero en Barcelona, antes incluso que la red. Esto nunca se ha dado. Nosotros teníamos redes desplegadas y teníamos que pilotar con pruebas de concepto, con teléfonos que ni siquiera tenían apariencia de teléfono. Sin embargo, los grandes fabricantes ya mostraron teléfonos en el Mobile World Congress y estoy seguro que en menos de un par de meses los tendremos en el mercado. Eso nos mete una presión a los operadores muy fuerte por la demanda de los sectores, que están viendo ya qué casos de uso van a poder utilizar y les va a poder dar esas ventajas competitivas, pero también desde el punto de vista de los usuarios de consumo, que van a acceder a un terminal que tiene unas capacidades y van a querer disponer de ellas, ¿no? Entonces, esto ya nos dice cómo 5G es un cambio de paradigma, ¿no? Y yo me anotaba algunas de las cosas que salían en el panel, y a modo de resumen, José Antonio lo has comentado muy bien, pero hablábamos de habilitador, 5G como habilitador. ¿Y habilitador de qué tecnologías? Probablemente nunca hemos tenido un ecosistema tan grande en tecnologías para poder dar pasos de gigante en la evolución de modelos de negocio, de casos de uso como os decía, ¿no? El cloud. El cloud con una inmediatez de poder utilizar esos datos y poder llevar la computación, como decía Javier, de Google a la nube, ¿no? Y abaratar incluso ciertos elementos que a día de hoy tienen que estar instalados en un elemento en IoT, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, obviamente, machine learning y realidad aumentada. El que tú vayas andando y vayas viendo información. Beatriz ponía un caso muy que te llega, ¿no?, al corazón, de una persona invidente que se pueda cruzar contigo y que lleve un elemento, unas gafas, por ejemplo, que pueda reconocer a la persona que tiene enfrente y decirle cierto tipo de información, incluso recordarle que es su cumpleaños. Imaginaros,
realidad aumentada. No tienes que meterte en un entorno de realidad virtual, sino que tú, en tu propia vida, metes elementos que te pueden estar dando y además en ese tiempo real, ¿no? Hablamos de cosas que son imposibles de hacer si no se hacen con 5G. El gaming. Podemos tener unas gafas de realidad virtual. El tema de la latencia. A día de hoy, si tienes un servidor en la nube y con cada movimiento tuyo te manda las imágenes, obviamente ese retardo puede hacer que te marees, pero con 5G la imagen te va acompañando, ¿no? La latencia es importantísimo, lo iremos viendo también. Tiempo real, nuevos modelos de negocio, computación en la nube, elementos como la batería, que es un elemento muy crítico a día de hoy, se va a extender. Usar 5G para necesidades reales, que es lo que os digo, cuando la industria ya ve que hay esa necesidad es porque realmente ellos ven que no pueden llegar a hacer algo si no tienen esa tecnología, ¿no? Y vamos a ver también la mezcla entre lo físico y lo virtual, ¿no? Y es donde vamos a ver que realmente se acercan esas tecnologías. En definitiva, yo quisiera que hoy os llevarais un poco el sentido de urgencia, de poneros a mirar, porque vosotros conocéis en cada una de vuestras empresas cuáles son los modelos de negocio que estáis empleando ahora y cómo a lo mejor 5G os podría dar una ventaja competitiva, ¿no? En términos de eficiencia, en términos de usabilidad, de user experience con vuestros clientes finales y al final haceros más sostenibles, ¿no? Pero cabe esa necesidad en vuestras empresas de dedicarle ese tiempo a repensar los modelos de negocio con la tecnología actual. Y estamos todos acostumbrados, incluso en una empresa tecnológica como puede ser Vodafone, de intentar evolucionar los modelos y los procesos desde un punto de vista evolutivo lineal. Y realmente el cambio que te da 5G es exponencial. Tenemos que reinventar esos modelos con la tecnología actual más que evolucionarlos. Y ese es el mindset que tenemos que afrontar cuando hagamos este ejercicio, ¿no? Me gustaría, tengo algunas presentaciones de forma muy Treasure Light, muy somera, explicaros el ecosistema de innovación, porque yo creo que en este proceso necesitáis ayuda de partners, ¿no? Si 5G pone en evidencia algo, es que no vamos a poder hacer nada solos, ¿no? Y probablemente en cualquier proyecto de 5G tengáis que involucrar a 3 o 4 partners para poder llevarlo a cabo, ¿no? Nosotros, desde hace ya varios años, creamos un ecosistema de innovación que se basa en 5 pilares. El Observatorio Vodafone de la empresa, con esa ambición de querer inspiraros, contaros la tecnología, contaros casos de éxito, qué se está haciendo en el mercado, incluso en otros sectores que os puedan inspirar. Y tenemos una plataforma web, Observatorio Vodafone de la empresa, donde entrevistamos a líderes de opinión y a gente que está haciendo, incluso en otros países, cosas interesantes con la tecnología que está disponible, ¿no? También tenemos informes de cómo evoluciona, tenemos un barómetro de IoT, tendencias de seguridad, donde podéis acudir a ver qué se está haciendo en el mercado, además con unos formatos pues, muy visuales que incluso desde el móvil pues, podéis acceder a ellos, ¿no? Ahí intentamos inspiraros. Tenemos sesiones de Business University, donde hacemos sesiones con clientes a nivel del territorio nacional y pues traemos, como hoy hemos traído, a panelistas expertos y os explican sobre una tendencia, cómo está cambiando el puesto de trabajo, qué nos va a traer blockchain, elementos de seguridad, ¿para qué puedo utilizar la nube en mi negocio, ¿no? Intentamos de esa forma hacer más accesible a nuestros clientes y a potenciales clientes cómo pueden utilizar esta tecnología. Y luego, cuando tú con todo esto ya conoces un poco qué se puede hacer, tenemos una serie de elementos, como es el Business Experience Center, que es un centro que tenemos aquí en Vodafone Plaza, donde mostramos al cliente soluciones en su sector que ya están disponibles, ¿no? Cómo le puede ayudar, por ejemplo, un espejo digital a que dentro de un probador, a un retailer, le pueda ofrecer al usuario más elementos sobre algo que ha comprado. O, por ejemplo, solicitar otra talla para que se la traiga a alguien. Eso ya está disponible a través de tecnología IoT y es uno de los elementos que puedes ver en el Business Experience Center, o el cómo puedes utilizar una red social de Wi-Fi para conocer la recurrencia de tus clientes y el cómo le puedes hacer ofertas personalizadas, o bueno, multitud de casos de uso que ya están disponibles. Pero ¿qué ocurre si lo que tú quieres hacer no está disponible? Para eso tenemos este emplazamiento que denominamos Vodafone Lab, donde es un elemento que utilizamos para co-crear con partners y con vosotros. Muchas de las cosas que podéis empezar a pensar en 5G probablemente todavía no estén
bueno, de hecho no estarán, porque las redes se están ahora mismo desplegando y no están disponibles. Pero queréis empezar a pensar sobre ellas. Vodafone, con la ayuda de los partners, muchos de ellos que los habéis visto hoy, podemos empezar a crear sobre esa idea y ese concepto que tenéis. La idea, por ejemplo, del Hospital Clinic con AIS, pues empezó así. La creamos y al final pues pudimos llevar un caso de éxito al Mobile World Congress con la repercusión que hemos tenido a nivel mundial, y yo creo que es una demostración de que con las nuevas técnicas de Design Thinking y Agile podemos ir hacia un proyecto, a un producto mínimo viable que poder tener, ¿no? Que es la idea. Tampoco gastarse demasiado, sino en el momento que tengamos la idea y el concepto, intentar sacar algo para ver si realmente esto puede escalar y os es útil al fin del día, ¿no? Y eso lo hacemos en el Vodafone Lab. Y evidentemente el Data Center como elemento capacitador. Aquí hemos hablado mucho de cloud. Nosotros en Vodafone tenemos un data center de última generación también, que bueno, pues está integrado también con soluciones de cloud pública como Google y otros partners, para que bueno, pues al final todos estos datos que se generan pues puedan ser tratados con técnica de Machine Learning y inteligencia artificial para que sean eficientes y os ayuden en la toma de decisiones. Os quería decir que este es el ecosistema y Vodafone lo pone a su servicio. Nosotros lo hemos creado para poder ayudar a los clientes e intentar conjuntamente llegar a esas soluciones, ¿no? Todo en un entorno de Open Innovation. Sabemos que al final la inversión es un elemento que a veces va en contra de la innovación. Nosotros siempre trabajamos en modelos de sharing, de pago por uso, de que realmente puedas utilizar aquellos elementos que necesitas sin una capacidad grande de innovación, en un entorno de, bueno, pues llevarte, si tú no tienes un equipo de innovación, no tienes esa capacidad que tienen las startups a veces de pivotar sobre soluciones, el que metidos en este modelo del ecosistema de innovación de Vodafone y con la ayuda de los partners que os podemos presentar, podáis incorporar ese espíritu de startup y de innovación a vuestras empresas. De verdad, si tenéis alguna inquietud en este sentido, acercarnos a nosotros a través de los canales que conocéis, nuestros ejecutivos comerciales o nosotros mismos, y podemos iniciar esos proyectos. En definitiva, el ecosistema de innovación que nosotros ofrecemos es identificar a esos partners que os pueden ayudar en esas ideas y cambios de modelo de negocio que vosotros estáis pensando. Creamos comunidades de conocimiento y esa metodología de co-creación basadas en metodologías de Design Thinking y Agile en el momento que veamos que eso puede llevarse a un producto mínimo viable. Y coger vuestras inquietudes bueno, pues sobre las soluciones actuales o evoluciones, pues que al final el producto que salga de esta química y de mezcla de ingredientes pues sea algo que os pueda ayudar. Yo os quería dejar, ¿vale? Y espero que os llevéis la visión de Vodafone como partner digital realmente en esta evolución, que no os sintáis solos. Realmente 5G te puede aportar ventajas competitivas, bien porque las incorporas a tus propios procesos internos y te hace mucho más eficiente y productivo, o bien porque reinventas el modelo de negocio que tu cliente va a ver que realmente pues, le ofreces algo diferencial y bueno, pues que va a diferenciarte de la competencia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Hospital Clinic, con el que hicimos un proyecto que habéis oído hablar mucho hoy, y os quería mostrar un vídeo para que conceptualicéis un poco esa necesidad real y cómo se llevó a un hecho real y a un producto pues, como el que pudimos mostrar en el Mobile World Congress y del que estamos muy orgullosos hoy. La cirugía ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. ¿Qué significa? Que el conocimiento está comprimido en un grupo específico de cirujanos con cierta edad. Yo siempre decía que lo que había que hacer es buscar un mecanismo en el cual tú casi desde tu despacho pudieses dar las instrucciones para seguir adelante una intervención. El 97% de los cirujanos en el mundo no pueden viajar a un congreso, no pueden tener acceso a educación continua. Por lo tanto, desde Advances in Surgery lo que se hace es transmitir esos conocimientos de la mano de los mejores cirujanos del mundo a todo el planeta de un modo gratuito. Estamos haciendo lo que es educación, digamos, sin la necesidad de estar en presencia física. Para el Hospital Clínico, y en mi caso como médico del hospital y en este momento como director general, es evidente un placer, una oportunidad y un orgullo que nuestro hospital sea el primer hospital de nuestro país y probablemente de los primeros a nivel mundial de poder disponer de esta tecnología 5G. La combinación de un talento, un equipo de cirujanos de élite, en este caso liderados por el Dr. Lazi,
una infraestructura de quirófano altamente digitalizado, que es única probablemente en el mundo, el Optimus, y un equipo de desarrollo de software que ha desarrollado unas aplicaciones de realidad aumentada increíbles. Esto combinado con la apuesta que ha hecho Vodafone de que este proyecto sea uno de sus primeros proyectos bandera en 5G en Europa, esas infraestructuras y esa combinación de la colaboración y complicidad de estos 4 agentes es lo que está haciendo que este caso sea único a nivel internacional. Gracias a empresas que valoran de una forma muy importante lo que es la innovación tecnológica e invierten los beneficios que obtienen por otras circunstancias en la innovación tecnológica, y un ejemplo de ello es Vodafone, pues nosotros vamos a poder vivir todos estos nuevos avances que van a ser realmente espectaculares. El otro día me preguntaba un amigo, bueno, esto del 5G realmente qué es lo que es, ¿no? Y a mí me recordaba un poco esa pregunta que a veces nos hacen, ¿no? De si pudieras elegir un superpoder, ¿qué superpoder elegirías, ¿no? Y mucha gente decimos, me gustaría teletransportarme. Pues el 5G es muy parecido a teletransportarse, pero en lugar de tú ir a donde quieres estar, probablemente 5G te pueda traer el entorno donde te gustaría estar, ¿no? Con esa inmediatez, con esa falta de latencia, con lo cual estamos muy cerca de poder conseguir ese sueño. Me gustaría, ya para acabar, dejaros con una encuesta. Siempre nos gusta mejorar en este tipo de eventos y conocer también cuáles son vuestras inquietudes para futuros eventos, y que pudierais acceder a esta encuesta. Tenéis que utilizar, bueno, hemos utilizado Menti, por favor en vuestros móviles, si podéis es 1 minuto solamente, porque sabemos que si luego lo mandamos al final es después, así que os pido este favor. Menti.com, si podéis en vuestro navegador de móvil, e introducimos, os pedirá un código, y el código que tenemos para la sesión de hoy en esta encuesta es 711037. Bueno, y la sesión podemos continuar con un poco de networking aquí en la parte de atrás, que hemos preparado un catering para los asistentes. Desde aquí también saludar a las personas que nos están siguiendo desde streaming. La grabación de hoy se quedará disponible en la página de Vodafone Lab, para aquellos que no han podido acudir también poder descargársela o poder visionarla en otro momento, ¿no? También, si queréis compartirla en las redes sociales, pues estaremos encantados. Yo creo que 5G es un tema actualmente bastante interesante y bueno, pues tendremos bastantes visitas a las ponencias de hoy. Pues muy bien, cuando vayáis acabando, si queréis, pasamos aquí detrás, y daros las gracias a todos por vuestra asistencia, y gracias especialmente a los panelistas de hoy por su tiempo y por haber compartido con nosotros sus experiencias y su conocimiento. Muchas gracias.